ruptura. ¿Es un corte o herida? La fecha de partida se aproximaba rápidamente y en todo el tiempo restante Naruto no perdió el tiempo en su nuevo régimen de entrenamiento. Kano era cientos de veces peor negrera de lo que fue Jiraiya en Mountain Yogoku-san. Al final del día Naruto terminaba agotado tanto físicamente como mentalmente. Entrenamiento físico de velocidad, fuerza y resistencia que incluía enormemente pulir su ya caótico taijutsu para no depender de sus copias. Esto incluía la obligación de no usar su rapier para luchar ya que el fundamento que Kanu le entregaba era que sin taijutsu no habría kenjutsu e intentar adaptar el único entrenamiento de taijutsu formal de Naruto a la carencia de energía natural Kawazu Kumite. A los ejercicios diarios, los que Kanu no exageraba, la idea era subir sus puntos pero no crear musculatura innecesaria, se le había que agregar las contiendas libres. Naruto no sabía si estar feliz o triste al ver que Tier y Erza ya no se contenían durante la lucha, por el contrario daban el 100% y sin la oportunidad de usar Senjutsu o sus espadas estaba completamente a merced de ellas. Igualmente Kanu se agregó a la lucha, el rubio podía notar que había abandonado sus costumbres violentas, pero esto no hacía que fuera más fácil, solo menos doloroso. Control de chakra, esta palabra cambió de significado para el rubio significando horror absoluto ya que Kanu llegó a nuevos límites la capacidad de aprendizaje de los Kage Bunshin a un punto coherente en el que no se desplomaría luego de la primera hora de forma que llegara al final del día. Kanu tomó en serio la deficiencia de Naruto en lo que se refería a control de chakra. No solo control general sino también chakra determinado elemento yang y elemento viento, ya que ella insistió en pulir y perfeccionar cada punto que Naruto pudiera ofrecer, esto implicaba a sus jutsu. Con esto dio inicio a largas sesiones de meditación para obtener un control sobre el raro elemento yang y también le dio énfasis al dato curioso que le entregó su estudiante Rasengan, una técnica incompleta. Un par de horas al día eran dadas para intentar incorporar el elemento viento al jutsu del Yondaime Hokage, pero al no haber resultados iniciales su instructora decidió enfocarse en los dos temas que se unían para realizar el jutsu manipulación de la forma, se centró en darle varios ejercicios de control de chakra avanzados. Y transformación de la naturaleza, mejorando el nivel que poseía sobre su afinidad elemental. Estaba claro que no habrían resultados antes de que se marcharan, probablemente tardaría meses aún con el apoyo de Kage Bunshin. Por último y no menos importantes estaban su Kagura Shingan en desarrollo y Fuinjutsu. Kanu se centró en dominar dicho sentido durante sus períodos de meditación profunda ayudándole a definir los puntos de chakra, maximizando el detalle a corta distancia en lugar de extender su rango de búsqueda, el cual era ya notoriamente grande. Definir números de personas, tamaño, peso y masa, definir movimiento de extremidades a precisión mediante solo sentir el chakra eran los objetivos dados. Su Fuinjutsu lo siguió estudiando con la ayuda de Erza quien ahora iniciaba a presentar los libros de dificultad media y a advertencia de la pelirroja sería el período en el que más largo estaría hasta llegar al nivel difícil. Cabe resaltar que en el nivel actual un experto nivel medio en Fuinjutsu equivalía a las habilidades de sellado de un Hōnin inexperto en la materia. Jiraiya estaba en un nivel inicialmente avanzado que superaba solo por un poco el nivel medio. Sí, Kanu trajo de vuelta los días de agotamiento total para Naruto exprimiendo cada gota de resistencia al que Rubio podría dar al final del día. Pero mientras el entrenamiento iba bien al inicio había problemas en lo referente a su relación con Erza y Tier. Era inevitable que aunque Naruto no las culpara por su inconsciente error, ellas mismas sí lo hicieran. XXXX. Naruto respiraba agitadamente con cada músculo doliendo. Golpe oponente viniendo desde la izquierda, bloqueo con su antebrazo derecho. Patada viniendo desde abajo, retraer pierna derecha para evadir el golpe. Golpes oponentes consecutivos de izquierda y derecha, primeros dos evadidos en movimiento corporal en ritmo oponente, el resto dio en el blanco. Golpe oponente justo en región abdominal, imposible de evadir. Patada oponente frontal, golpe directo en tórax. Naruto fue arrojado y derribado un par de metros atrás por la fuerza del golpe. Era inútil, la diferencia estaba demasiado evidente entre ambos. Kanu, luchando sin su arma, aplastó de toda forma posible a Naruto quien igualmente luchaba sin su arma o cualquier jutsu. No era rival para su fuerza, velocidad y habilidad, con suerte podría defenderse los primeros minutos, pero después con velocidad Kanu tomaba el liderazgo. Creo que es suficiente por hoy. Sugirió la guardaespaldas. Soltando un suspiro por la fuerte actividad física. Naruto podría ser derrotado, pero la resistencia anormal que tenía hacía que fuera un camino largo para dejarle inhabilitado, y eso tomaba gran esfuerzo de su parte.
Aún puedo seguir. Anunció con determinación, lográndose poner en pie y atacar a la guardaespaldas. Bloqueo derecho ante el propio derechazo, bloqueo izquierdo ante el propio izquierdazo, flexión de piernas para un ataque enfocado a las canillas de oponente, esta esquivó el ataque un salto pasando por arriba de su cabeza. El rubio se enderezó y se volteó para dar una patada de 180 grados, el oponente se movió a punto ciego para atacar la espalda. 2, 3, 4 golpes consecutivos y el rubio se movió inestablemente hacia adelante. Logró enderezarse una última vez para mirar a su oponente, pero lo que vio fueron dos pies aproximándose justo a su tórax. Fue un impacto directo. Ya es suficiente. A diferencia de la vez anterior, Kanu indicaba una orden severa. La idea es exigir a tu cuerpo, no destruirlo. Mañana debemos reanudar el entrenamiento, descansa apropiadamente. Como señal de sus palabras, el rubio derribado se sentó sobre la tierra y observó el cielo que se dejaba ver por la pequeña brecha que permitía el paso de luz entre los altos riscos de la región montañosa de Kirigakure, lugar en el que el refugio secreto del clan Arribel estaba construido. Lo único que se veía era el cielo naranja del atardecer. Naruto suspiró viendo una soga venir en su camino arrojada por Kanu. El rubio la logró atrapar aunque los nervios del brazo fueran completamente explotados por aquel simple movimiento. En cuanto tomó la lata, su brazo, hombro y tórax parcial fueron entumecidos. Fue forzado a soltar un quejido al sentir la mitad de su cuerpo resentido por la extenuante actividad física y los golpes continuos que recibía. Esto solo se repetiría al día siguiente de la misma magnitud. Gracias. Murmuró el rubio luego del quejido, y luego de abrir su soda que provocó otro quejido por el movimiento de dedos. Nunca creí que dolería tanto. Uno pensaría que el dolor se marcharía luego de los primeros días. Tu cuerpo aún no está acostumbrado. Fue la respuesta simple de Kanu mientras tomaba asiento igualando al rubio mientras bebía de una soda propia. Ambos guardaron silencio generando un ambiente cómodo y sin interrupciones. Erza estaba enseñando Fuinjutsu a su trío de copias estando atenta de que estos no perdieron concentración. Tier había estado ayudando a Kanu a entrenar a Naruto en enfrentamientos, pero decidió irse más temprano y tomar un agradable baño de agua termal. Si siquiera el rubio se enterara del movimiento de sus alrededores mientras tomaba su soda helada, fue tomado por sus hombros y empujado hacia el frente, doblándolo de un modo bastante brusco y que por instantes había olvidado. Eran estiramientos que usualmente le daba Tier para evitar dolores musculares al día siguiente, en ausencia de su prometida Kanu se los estaba dando, lamentablemente la joven no había dado advertencia. Podrías avisarte, Bayo. Anunció tosiendo algo de soda atragantada. Podrías detectarme. Respondió Kanu una verdad completa. Naruto no le estuvo prestando atención a su sexto sentido, algo que Kanu había insistido constantemente que el rubio hiciera. Debía estar siempre alerta de sus alrededores, tenía el don para evitar ataques sorpresas y sería un insulto que no lo usara como se debía. Pequeños detalles como estos marcaban la diferencia. Pronto la memoria de Naruto le llegó de regreso a Uzushio cuando estaban solos Tier y él. Luego del duro entrenamiento que ella le daba en aquel entonces sufriría de los mismos dolores y su prometida se ofrecía a dar dolorosos pero efectivos estiramientos. Y aquí estaba, semanas más tarde realizando ejercicios probablemente más difíciles y los mismos estiramientos de la mano de Kanu, la guardaespaldas de su prometida. Fue cuando lo entendió. ¿Le enseñaste a Tier a realizar estos estiramientos? Preguntó Naruto. Ah. La joven se detuvo de su labor de doblar el pie derecho de Naruto hacia arriba. Rápidamente hizo memoria y en efecto, un recuerdo fue evocado. Sí, cuando era pequeña era la encargada de vigilar a Arribel-sama durante su entrenamiento. Al terminar le ayudaba con sus estiramientos, ¿por qué? Es que realizas los mismos movimientos que ella cuando me entrenó en Uzushio. Supongo que hasta hoy aún recuerda esos momentos. Con esa sencilla declaración del rubio, Kanu se sonrojó un tono completo en toda la cara. Naruto no pareció advertido de ello al estar sintiendo el dolor de la pierna doblada, ni siquiera podría abrir los ojos. Tomas al extremo el mismo detalle, puedo entender por qué Tier se hizo tan fuerte. Tú también lo eres, Kan-chan. Fueron las palabras tan inesperadas y que generaron tal vergüenza que Kanu inconscientemente movió el músculo a fondo, a todo lo que le permitía la articulación pero que el propio cuerpo de Naruto aún no estaba acostumbrado. El resultado fue evidente. El grito fue fuerte. Dándose cuenta de su error, Kanu rápidamente estiró el músculo. Uzumaki-sama. Gritó preocupada. Lo siento, no fue mi intención.
El rubio apenas recobraba la voz ante el horrible dolor que sentía en la articulación doblada de forma forzosa. Normalmente el estiramiento era un ejercicio que se realizaba de forma gradual para reducir el dolor y Kanu se había encargado de resumir minutos del proceso en solo un movimiento brutal. Estoy bien, Kanchan, estoy bien. Solo dame unos minutos y estaré mejor. Date gallo. Intentó tranquilizar el rubio, pero con su voz adolorida no podía transmitirle ninguna calma real a la joven, por lo que buscó un tema de distracción. Recuerdo que con Tier tuve el mismo accidente. Nunca supe lo que le sucedió, simplemente se sonrojó y se puso muy nerviosa, entonces me dobló el tórax hacia delante de mis piernas. Fue cuando aún no acostumbrábamos a nuestra relación. Kano aún analizaba las palabras del rubio, en especial el apodo familiar Kanchan. Era algo que nadie, ni siquiera Tier en el pasado le había dicho. Pero más que desconcertante, le causaba una leve inquietud que no podía entender. De ahí la reacción nerviosa involuntaria. Iba a poner más pensamiento en ello hasta que vio la expresión del rubio. Era una cara agridulce. ¿Qué ocurre, Uzumaki-sama? Preguntó sinceramente preocupada la guardaespaldas. En verdad que desde hace unos días que algo raro ocurría en los comportamientos de Tier, Erza y Naruto, pero vez que intentó preguntar a la heredera Arribel o heredera Scarlet había recibido un nada notoriamente fingido como respuesta. Nada. Respondió inmediatamente, causando un resoplido inmediato de la joven ante la respuesta esperada. Lo que no le podía decir era que desde la revelación de Kanu sobre la negligencia inconsciente en el entrenamiento de Naruto por parte de Tier y Erza, estas dos últimas habían estado evitando al rubio, al parecer sintiéndose culpables por sus acciones, y no había nada que Naruto pudiera hacer o decir hasta ahora que las hicieran recapacitar. Los tres entendían que no podían decirle ante altercado a Kanu, ya que se culparía igualmente por ser quien dio la noticia. Minutos más tarde, luego de que un silencio incómodo se formara entre ambos, Kanu terminó de dar los estiramientos apropiados y Naruto regresó a su habitación. Durante dicho ejercicio sus copias con Erza que estudiaban Fuinjutsu se disiparon, dándole a entender que ya era hora de dormir. Kanu simplemente observó cómo Naruto regresaba a su habitación luego de unas discretas palabras de buenas noches, para luego agradecer por el entrenamiento. Cansado, pero con notorio dolor menor, Naruto entró y salió de la ducha, siempre teniendo la secreta esperanza de que Tier o Erza entrarán para acompañarle. Desde que esta tensión se generó entre los tres que no habían tenido tiempo juntos, sin incluir el entrenamiento que se mantenía fijo desde la reorganización ayudada por Kanu, soltando un suspiro de resignación regresó a su cama y tomó posición en el centro. XXXX. Minutos más tarde llegó Tier, y otros minutos más tarde llegó Erza. Las dos se ducharon y entraron en la cama, cada una tomando un extremo opuesto, lejos de Naruto, quien se mantenía en el centro. Esto hizo a Naruto soltar otro suspiro depresivo. ¿No hay forma en que podamos resolver esto? Sin duda que la charla de parejas no era el fuerte de Naruto debido a su baja experiencia. Mucho menos era experimentado cuando se aplicaba no a una pareja sino a un hombre con dos parejas. Nunca las he culpado. Lo ignoramos por completo. Respondió Tier en su tono neutro muerto. De no ser por Kanu nunca hubiéramos detectado el error. Es decir, sabíamos que progresabas lento, pero era nuestra labor entender por qué el entrenamiento no era efectivo. Fuimos cegadas, te sobreestimamos. Fuimos negligentes, debes odiarnos. Agregó Erza en un tono similar. Está bien, en verdad lo entiendo. Pero no las odio. Aun con todo eso, ustedes intentaron enseñarme y eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de mi pueblo. Antes de ustedes solo dos personas intentaron enseñarme Iruka-sensei y Ero-sennin. Mi propio instructor Jounin, Kakashi-sensei, nunca me enseñó algo más que montañismo de árbol y las reglas shinobi. Cuando vino el momento de enseñarme escogió a mi compañero de equipo por el orden de prioridad. Puedo entender por qué lo hizo, pero aún así duele. El rubio, sentado en la cama, miró las mantas que sostenía con ambas manos. Entonces se dio cuenta que se había desviado del tema, podía sentir las miradas de Tier y Erza sobre él. El punto es, hasta que yo las conociera no tenía nada más que mi sueño y las personas con quienes me hice amigo. Hasta aquel entonces es lo que consideré familia, pero cuando llegaron ustedes todo cambió. Se formó un silencio mientras Naruto intentaba formular el resto de sus palabras. Ahora en verdad siento que tengo algo que proteger. Ustedes son mi familia, se han vuelto la razón por la que tengo que proteger ese pueblo. Mi futuro es con ustedes. Sus palabras estaban dotadas de pasión mientras se aferraba a las sábanas de la cama con sus manos.
No quiero perder lo que solo acabo de conocer por una estupidez. No puedo volver atrás, no a esa soledad. Los días en que llegaba a su departamento solitario, sin nadie esperándole, absolutamente solo. Estos eran los momentos que venían a su mente y ahora que había conocido lo que era no estar solo no podía volver. No sin enloquecer. Era horrible regresar atrás, a su infancia, a todos esos momentos vividos en extrema soledad e ignorancia. Cuando alguien recuerda su infancia, recuerda el cálido abrazo de un padre o el beso de una madre, el calor de una familia que le protege. Lo único que el pasado de Naruto sostenía era el frío de un departamento solitario, vacío y no de cosas materiales, sino de amor. Era lo que no podía entender Sasuke. Él hablaba que le habían quitado todo y debía conseguir venganza, pero ¿qué puede decir de sus memorias? Él aún tiene eso, la cara de su padre, la sonrisa de su madre, la presencia de su familia. Supongo que ahora puedo entender a Sasuke un poco. Sin Tierra yo tan inmerso estaba en sus recuerdos del pasado que Naruto tardó en notar el calor que lentamente le llenaba. No calor físico, sino interior, del que se siente solo cuando se está con un ser querido. Por delante del heredero Uzumaki, Tierra le estaban dando un abrazo manco con cada una apoyando sus mentones sobre los hombros de él. Naruto no pudo evitar soltar un agridulce lloriqueo breve ante la mezcla de sentimientos: dolor, soledad, felicidad y cariño, todo eso en un instante como si pasado y presente se mezclaran en algo completamente nuevo. A veces nuestro orgullo puede tomar lo mejor de nosotras. Confesó Tier. Nos hace perder de vista lo que es en verdad importante. Agregó Erza. Está bien, la voz de Naruto se oía entrecortada. Es parte de ustedes, y aunque sea bueno o malo, es lo que amo de ustedes. Antes de que pudiera seguir fue presionado contra la cama por la fuerza de ambas, no que fuera muy difícil, después de todo las dos eran más fuertes que él. Se aferraban lado a lado de él con fuerza manteniendo sus posiciones entre su hombro y cuello. No buscaban sexo o algo de mayor grado, solo necesitaban sentir la presencia de él, aunque ambas soltaban un beso ocasional contra su cuello o mentón. Era la señal, ellas no se irían de su lado, permanecerían haciéndose parte de su presente y futuro. Con dificultad, y algo de arrepentimiento por tener que estirarse, apagó la lámpara izquierda y derecha, aunque ellas no le soltaran mientras realizaba el movimiento. Posteriormente tomó las mantas de la cama a cubrirse junto con ellas por completo mientras arrastraba a sus prometidas con intenciones de enredarse junto a ellas por toda la noche. Por la rara situación, tanto Tier como Erza soltaron un poco usual chillido tras ser arrastradas por su prometido. No que se opusieran, de hecho era agradable. Luego de divertirse como si fueran niños, empujándose, haciendo cosquillas y jugueteando en la cama, dejaron que el cansancio los tomara para llevarlos a dormir. Naruto no dudaba un instante en que este sería un buen modo de pasar el resto de su vida, tan solo deseaba que esto se mantuviera luego de su regreso a Konoha. No sabía que Erza y Tier compartían sus mismos pensamientos y deseos para el futuro. XXXX. Naruto abrió sus ojos para encontrarse directamente enfrente, siendo observado por Tier, quien al parecer había estado despierta un tiempo observándole dormir. Lo siguiente en saber era la posición en que se encontraba con las dos jóvenes apoyadas sobre él, aunque Erza aún dormía y con cada brazo respectivo cubriéndolas. Podía notar que en algún punto de la noche cada una de ellas entrelazó una de sus manos con las de su lado respectivo. Sin poder reaccionar, su prometida de piel oscura y cabello rubio unió los labios con los suyos. Inició tranquilo, pero pronto se intensificó cuando en sintonía abrieron sus labios dejando que sus lenguas se encontraran. Su mano correspondiente fortaleció el enlace queriendo hacer el momento durar lo más posible, pero sin aire no había mucho que hacer, por lo que los dos tomaron distancia respirando agitados. ¿Por qué fue eso?, preguntó el heredero Uzumaki aún desorientado, mientras aún saboreaba el beso. Necesito una razón para besar a mi prometido. La voz de Tierra Rivel estaba en modo comando y si algo había aprendido estos meses con Tier era nunca cuestionar su voz de comando. Podía haber un final muy malo o una recompensa excelente al final de su decisión. Era lamentable que dicha cualidad era compartida por Erza y recientemente entendió que Kanu también la tenía. ¿Sería que estaba condenado a encontrar mujeres con esa característica? ¿O eran todas así? ¿Me estás escuchando? ¡Ay!, afirmó nerviosamente Naruto, buscando esquivar la furia de su prometida. Bien. Y nuevamente Tier le besó, no que se opusiera. Debido a la carencia de procesamiento de su cerebro debido a la actividad en la que su prometida le dirigía, tardó unos minutos en entender.
Fueron días sin tocarse, más allá de los impactos de entrenamiento. Sin charlas, besos, abrazos o sexo. Lo que quería Tier era compensar el tiempo perdido. El uso de razón momentáneo de Naruto fue perdido nuevamente cuando sintió que la lengua de ella rozaba contra la suya, comenzando un juego lento y delicioso. Al separarse podía ver que un hilo de saliva colgaba entre ambos ante el intercambio de fluidos. La joven fue quien limpió con sus manos para luego regresar a su posición en el cuello de Naruto, sabiendo que solo quedaban escasos minutos para tener que salir de la cama. El rubio de Konoha inhaló con fuerza, gozando de la sensación de descanso, de la presencia de ambas mujeres en su cama que le tranquilizaban y ahuyentaban la soledad. Cerró sus ojos esperando dormir unos minutos más cuando nuevamente la sensación, ya muy familiar y grata, de labios contra los suyos hizo cancelar sus planes. Reconocía la combinación entre suavidad y brusquedad en el beso, con un toque de elegancia que el de Tyr cambiaba por firmeza. El gusto a fresa de cuando sus labios respectivos se abrieron hizo la identidad inequívoca Erza Scarlett. Igual como hace minutos con Tyr, Erza instaló su lengua contra la suya queriendo una confrontación apasionada. Su mano entrelazada correspondiente a la de ella respondió apretando la suya mientras que la disponible descansaba contra su pecho. Y entonces, así como tan pronto inició, llegó a su fin. Naruto abrió sus ojos para encontrar a la responsable, encontrando efectivamente los ojos cafés de su hermosa prometida pelirroja. Se miraron unos instantes, provocando que el rubio volviera a cometer el mismo error de hace minutos. ¿Por qué fue eso? Cuestionó aún embriagado con su gusto a cerezas. ¿Necesito una razón para besar a mi prometido? Misma respuesta que hizo a Naruto salir de su estado de éxtasis, logrando entender lo que había dicho en modo autómata. Era la voz de comando versión Erza Scarlett y era acompañado por la mirada severa de Erza Scarlett. No acepte imitaciones. No. Respondió nerviosamente. Y así, sin más, la expresión se suavizó para besarle nuevamente de forma larga, duradera y apasionada, hasta que sus pulmones dictaran que ya no era posible ante la carencia de aire. Terminó el beso, Erza se acomodó en su lugar contra su cuello, opuesto al de Tyr y descansó. El rubio nuevamente inhaló y exhaló con fuerza para buscar algo de descanso adicional para el día que comenzaba. Sí, estaba completamente azotado por aquellas dos mujeres hermosas, no que significara una cosa mala. Gustoso se azotaría una infinidad de veces para verlas sonreír como lo hacían ahora. XXXX. Kanu observó cómo Naruto realizaba todos los ejercicios físicos dados por ella sin chistar, no importaba que tan locos, difíciles o arduos fueran, el muchacho seguiría adelante. Sí, desde el inicio había sido así, pero ahora regresaba algo que había faltado durante días: buen humor. Naruto en verdad se veía feliz, y no era el único. Parecía que el lugar había recobrado la vida al ver a Tyr y Erza sonrientes, simplemente sentadas y observando el entrenamiento de su prometido en la mañana. Bien, solo por unos instantes, Tyr regresó a su tarea de revisar la información del clan Arribel así como los registros históricos mientras que Erza pidió 3 Kage Bunshin para reiniciar su entrenamiento en Fuinjutsu. La guardaespaldas frunció el ceño al verlo. Era un desastre evidente. Scarlett-sama. Llamó Kano a la joven, evitando que se marchara con las copias rubias. Quisiera pedirle que detuviera el entrenamiento en Fuinjutsu por el momento. Durante los días pasados Kanu se había acostumbrado con facilidad a la personalidad de la pelirroja. Era una joven directa que no le gustaba dejar cosas a medias, ya sea en algo tan fundamental como es el entrenamiento o algo tan menor como una simple conversación, por ello siguió con su explicación. Uzumaki-sama de momento carece del control de chakra para realizar Kage Bunshin sin desperdiciar una gran cantidad de chakra. Creo que puede notarlo. La pelirroja observó a las 3 copias y luego al original, en segundos entendió a lo que Kanu se refería. El chakra en las copias era completamente irregular, le sorprendía que no lo hubiera notado antes, pero por ser el jutsu base del rubio de algún modo había quedado en una decisión tácita que tenía la capacidad de crear Kage Bunshin perfectos y sin contratiempos. Sí, conoció a Naruto después de que Tyr liberara su poder escondido, pero desde aquel entonces que el rubio de Konoha realizaba copias y no parecían afectarle en lo más mínimo. Debido a esto asumió inmediatamente su maestría en el jutsu sin ponerse a analizarlo debidamente. Nuevamente Kanu realizaba un punto. Es verdad. ¿Qué sugieres, Kanu-san? Bien, es obvio que hay que entrenarle en control de chakra. Cuestionó la joven pelirroja interesada.
Probablemente debido a que sus reservas son mayores a las de antes, entrenamiento de control de chakra convencional no funcionará. Ya puede escalar con facilidad y puede caminar sobre superficies líquidas sin hundirse. Kanu se vio pensativa por unos instantes, dudosa de cómo resolver este problema. Pronto una idea vino a su mente. Uzumaki-sama, ¿qué clase de jutsu de manipulación de la forma conoce? Manipulación de la forma, repitió el rubio recordando ese término antes. Ah. Era algo que Jiraiya le había explicado. El Rasengan era un jutsu que implementaba la manipulación de la forma de forma pura, pero estaba incompleto. Yondaime Okage lo había creado de forma que a futuro pudiera unirlo con la transformación de la naturaleza forma más elemento. Sí, lo tengo. Inmediatamente formó el ya conocido Rasengan, solo que al observarlo mientras se creaba notó algo importante. Su forma estaba diluida, igual a cuando lo estaba aprendiendo con Jiraiya y cuando aún requería un Kage Bunshin para realizarlo correctamente. No lo podía creer, ¿cómo fue que nunca se dio cuenta que su control de chakra estaba tan malo? Tan atento estaba en el entrenamiento que nunca notó que sus jutsus estaban en tan mal estado. Kanu-chan, rápido. ¿Tienes una tabla? Preguntó Naruto aceleradamente. La nombrada actuó sin cuestionar la petición y en segundos trajo una tabla. Tenía algunas como método de entrenamiento del clan, para probar ataques y al parecer esta era una de aquellas situaciones. Erza, Kanu-chan, sosténganlo de lado por los bordes. Estaba clara su intención, la idea era sostenerlo sin que el cuerpo estuviera al otro lado en caso de romper la tabla. Rasengan. Naruto golpeó la tabla con el orbe pero lo único que logró fue la marca superficial en espiral, la misma que realizó en el árbol en su primer intento hace tiempo con Jiraiya. El rubio estaba mudo, más allá de las palabras. ¿Cómo fue que llegué a esto, Tebayo? Se cuestionó en un tono derrotado. Inmediatamente sacó su espada rapier y canalizó chakra por el metal, nuevamente llegó al mismo resultado que con su jutsu anterior. Una versión completamente diluida de lo que había practicado en Uzusio. Entonces todo comenzó a tener sentido. Recordaba el poder que había ganado por el entrenamiento de Tier. Ella había admitido que el poder liberado se adaptaría lentamente a su cuerpo, dando por efecto secundario que sus jutsu, fuerza y velocidad fueran mucho más grandes. Había pensado que cuando se enfrentó al dragón de luz el chakra se había adaptado ya, pero la verdad es que aún lo hacía. Solo recientemente logró adaptarse a su cuerpo manifestándose con carencia de control de chakra general. ¿Pero en verdad estaba de vuelta a la línea de partida? La respuesta era un rotundo no. Su carencia de control de chakra era porque sus ya masivas reservas habían sido aumentadas masivamente, tal vez tenía 2 o 3 veces más chakra que antes, eso no era regresar al punto de partida. Lo que tenía que hacer ahora era obvio, mostrarse merecedor de ese poder al controlarlo a la perfección. Sí, había estado emocionado por su habilidad sensorial manifestada, pero esto le hizo dejar de lado lo importante y ahora lo sabía. Tanto como lamento decirlo, Arribel-sama ha cometido un terrible error. Se apenó Kanu. Tonterías. Sonrió el rubio. Gracias a ella logré el acceso a mucho poder. Es responsabilidad mía el controlarlo y no he estado haciendo un buen trabajo. Erza y Kanu casi podían sentir la emanación de determinación del rubio. Debo entrenar más duro y controlar este poder. Kanu miraba asombrada. Uno normalmente se encontraría realmente deprimido en una situación así, por lo menos ella se sentiría así si estuviera en sus zapatos. En cambio Naruto, tras salir de la sorpresa abatida de la revelación, su ánimo se volvió a levantar, quizás con mayor determinación que antes. Su mirada estaba fija en la meta y no se rendiría sin importar cuán difícil fuera el camino para llegar a ese objetivo tan anhelado. Era algo extraño, muy extraño. Siempre entusiasta al ver el lado positivo de las cosas debido a su sufrimiento en el pasado. Es torpe, fuerte y determinado. Nunca se rendirá, no está en su naturaleza. Son esas y tantas otras razones, así como ninguna. Simplemente lo amo. La guardaespaldas recordó las palabras de Tyr cuando ésta le comenzó a relatar sobre su prometido. Y ahora finalmente lo entendía. Esta era su verdadera esencia. Entonces lo notó al sentir una opresión en su pecho, teniendo el suficiente autocontrol para no inmutarse. Lo reconocía, la misma sensación que sintió cuando se enteró de que Tyr estaba enamorada de alguien más. Celos. Pero eso no era lo terrible, es que no eran celos hacia Naruto, sino hacia Tyr por tener tal persona en su vida. El ambiente se paralizó al sorprenderse en dónde el hilo de pensamientos le había llevado.
Sacudió su cabeza, controló sus pensamientos y se dispuso a hablar, pero antes de siquiera lograrlo fue detenida por algo inesperado. Erza había tomado a Naruto por delante de su chaqueta y lo había jalado hacia ella en un profundo beso. Por el lado de Erza era entendible, no podía evitar sentir orgullo por sus palabras, feliz de ser él a quien había elegido como marido. Sí, se conocían muy poco tiempo, pero pasar diariamente con alguien sin parar te hace hacer conocerlos rápidamente y era fácil entender a alguien que no guardaba secretos. Pensando en ello no pudo evitar profundizar el beso sacando un gemido sincronizado de ambos, no hubo lengua pero sus labios rozando contra los propios era algo divino. No pierdas tu motivación. Así, luego de probablemente 30 segundos de contacto, Erza le dejó ir y se alejó con unas últimas palabras para observar el entrenamiento sin volver a interrumpir y quizá leer una novela. Kanu se sonrojaba ante la muestra de afecto, no estaba acostumbrada a tales actitudes y gracias al cielo que no solían mostrar algo tan íntimo como un beso antes. Esta vez era la primera ocasión que lo presenciaba directamente, no sabía cómo actuaría de ver a Tier besándose con Naruto. Sí, había aceptado que ambos estaban juntos y estaba feliz de recobrar la amistad con Kanu, pero algo como el estar enamorada no se pasaba de la noche a la mañana, no cuando en la noche soñabas lo que no podían permitirte. Creo que ya es hora de comenzar. Indicó Kanu perdiendo levemente su sonrojo, aunque aún tenía un tinte leve. Debes apegarte a lo que sabes y volver a dominar tu jutsu a la perfección. Pero supongo que es algo que ya das por hecho entendido. Naruto asintió en comprensión. Sin que la guardaespaldas pudiera decir alguna palabra, Naruto realizó 10 copias, no entendiendo el propósito. Bueno, ese estado desconcertado duró alrededor de 10 segundos, terminando cuando el rubio comenzó a practicar el Rasengan con cada uno de los 10. La capacidad de compartir experiencia de aquel jutsu aceleraría cualquier entrenamiento, si lo usaba para aprender Fuinjutsu, pero aquí estaba usándolo para aprender a controlar su técnica. Lo que es mejor, al usar Kage Bunshin continuamente mientras realiza ese complicado entrenamiento de control de chakra, automáticamente estos mejorarán su distribución de chakra conforme al progreso que hagan. Más tiempo use el jutsu, más mejora obtendrá. Pensaba Kano admirada. Por supuesto que estos detalles en sus pensamientos no eran conocidos por el rubio. Al Naruto original. Tú seguirás tu entrenamiento físico. El original se quejó temiendo por la tortura a la que iba a ser presentado. XXX. Maldito Ero Sennin. Gruñó Naruto. Erza y Naruto regresaban finalmente de comprar un abastecimiento general, además de renovar las provisiones que usaron para venir desde Utsushio en caso de estar descompuestas, también debían comprar utensilios para mantener este lugar. Era una labor que usualmente recibía la única persona que vivía aquí, Kanu, pero ante la llegada del grupo de Naruto, la responsabilidad se decidió que caía sobre el rubio heredero de clan Uzumaki. El viaje fue perfecto, incluso le dio a Naruto una nueva idea que comenzó apenas llegaron al pueblo. Inicialmente fue casualidad. Debido al auge económico del país del agua, el pueblo gozaba de vitalidad, gente, comercios, hoteles, y por supuesto casinos. Tsunade hubiera enloquecido de haber visto lo que atestiguaron una calle llena de casinos. Estaban casi a tope, pero aún tenían trabajadores afuera para atraer más personas al interior. Casi forzados o muy bien persuadidos, Naruto aún no deducía cómo, entraron en uno de los casinos. Erza no tenía interés en apostar, pero para salir luego Naruto arriesgó un poco de Gamak-chan. Los resultados fueron intrigantes, en tan solo una hora Naruto se había encargado de secar el casino de dinero en cualquier clase de juego de azar, máquinas tragamonedas, juegos de cartas, lo que fuera y todo esto al punto de que Gamak-chan ya no era capaz de aguantar ni siquiera una fracción del dinero por lo que Erza sugirió sellarlo. Viendo a qué nivel esta suerte innata de Naruto podría llegar, Erza accedió a llevar a Naruto a otro casino cercano, ya que en el actual habían sido vetados de por vida. En el siguiente a ese, y el siguiente al siguiente a ese se repitió la historia al pie de la letra. En tan solo la primera tarde del día en que llegaron, y parte de la misma noche, Naruto se encargó de vaciar el dinero de 5 casinos. Erza o Naruto jamás habían visto tanto dinero en sus vidas, lo peor es que ya llevaban 3 pergaminos llenos de dinero los cuales estaban diseñados para almacenar objetos, no dinero, el espacio era mucho mayor. Fue cuando llegó la ocurrencia. Hasta el momento Naruto se había enfocado en cumplir con el consejo de Konoha y evitar el control buscando esposas fuera del pueblo.
Estando centrado en ello, había perdido de su vista el hecho de que aunque lograra obtener 50 esposas, él aún vivía en un departamento pequeño en un edificio que se caía a pedazos. Ahora tenía un objetivo para su dinero y una razón para ganar más: debía corregir su situación y no dejar a Erza y Tier, o quien viniera después, en un lugar tan horrible. Descansaron y pasaron la noche en un hotel de ahí para que al día siguiente pudieran programar correctamente el día. Erza fue quien se encargó de comprar todo lo necesario mientras que Naruto continuó con su labor de secar casinos de dinero. A finales del día Naruto se reunió con Erza para marcharse, cada uno cumpliendo su objetivo. La pelirroja jamás había visto tantos ceros en una cuenta total del dinero obtenido. Sí, todo fue perfecto hasta que llegaron a mitad del camino de regreso. Se detuvieron en la misma cueva en la que habían descansado cuando Kanu se había revelado, aunque la diferencia de la vez anterior solo descansaron el uno junto al otro. Eso fue hasta que la pelirroja sacara un libro que comenzó a leer apoyada en Naruto. El rubio observó dicho texto, siéndole bastante familiar, y entonces vino a su mente cierto instructor Jounin con solo un ojo expuesto y dotado una cantidad de excusas bastante malas. No era nada más que la supuesta gran obra pervertida de Jiraiya, el primer libro de la serie que Erza pareciera haber comprado completa. Intento reclamar, decirle dejar de leerlo, pero contra la voluntad de Erza nada se opone, ni siquiera la de su prometido. Era oficial, Jiraiya había corrompido a su adorada prometida pelirroja y no había nada que pudiera hacer al respecto. Lo que nos trae al presente en la entrada del complejo oculto a Rivel. Un Naruto maldiciente y una Erza risueña, quien por lo menos no leía las obras a la vista de todos, solo cuando estaba en privado o con gente en confianza. Suspirando, Naruto ayudó a Erza a ordenar las provisiones obtenidas alrededor del complejo, así como sellar los alimentos en el pergamino de viaje. Posteriormente, viendo que era aún bastante temprano en la madrugada, y que ninguno de ellos tenían sueño, prepararon el desayuno tomando en cuenta en dejar algo para cuando Kanu y Tier despertaran en un par de horas. Por supuesto que Erza estaba enterada del descontento general del rubio por los libros que ella leía, no que supiera la relación entre el autor de dicho libro con su prometido. No era primera vez, tenía una buena colección de libros de ese tipo en su habitación en Uzusio, por supuesto que toda esa colección fue perdida cuando su pueblo fue destruido. Pensando al detalle llegó a una solución, aunque le daba bastante vergüenza intentarlo. Pero tal vez su curiosidad y emoción tomó lo mejor de ella en esta ocasión. El cuerpo de Naruto aún estaba frío luego de dejar el exterior invernal del país del agua. Sí, hacía frío todo el año, pero había un momento en el que nevaba más que en otros y era justo entre estos meses. Lo bueno eran las comodidades para abandonar el frío, comodidades que había descubierto solamente en su estadía en este lugar. Después de todo era primera vez que venía a un lugar así de frío. No existía nada mejor que una taza de chocolate caliente, el cual en estos momentos preparaba para él y Erza, o eso tenía planeado antes de que tocaran su hombro. Como es de esperar, se volteó para averiguar lo que sucedía, pensando que Erza podría necesitar algo. Lo último que esperó fue ser sostenido con fuerza contra el mesón de la cocina, con Erza como su captora mientras le besaba. Al inicio intentó zafarse mientras analizaba la situación, no que quisiera ser zafado, pero la impresión repentina lo tomó desprevenido. La lucha, que por cierto era inútil, duró solo unos 5 segundos como máximo antes de que se rindiera a los mandatos físicos de su prometida. ¿Aún crees que los libros sean malos? Susurró con voz bochornosa contra sus labios la pelirroja. Erza había guardado profundamente esta parte de sí, una que solo había despertado cuando hicieron el amor por primera vez. Siempre fue una persona con poco pudor e inhibiciones, sus armaduras así lo demostraban y se marcaba en el gusto de su literatura. Ahora tenía la libertad de explorar esta faceta suya y no perdería la oportunidad ante nada o nadie. Quería experimentar, quería sentir todo ese placer que sintió la primera vez, la pasión de la segunda vez, quería que todo fluyera. Naruto intentó responder, pero las palabras no saldrían, no ante la mirada depredadora de su prometida. No fue mejor cuando sintió que la mano de Erza hábilmente había bajado a su entrepierna, bajando su pantalón levemente para permitir la exposición de su hombría. Eso sí le hizo hablar. Erza, que esta es la mano de Erza, le presionó con fuerza y regresándolo como hace segundos completamente mudo. Entonces lo impensable pasó, Erza se arrodilló y su boca hizo algo más que simple hablar. Naruto gimió doblándose. En segundos perdió la fuerza en sus rodillas y por las sensaciones se vio obligado en poner sus manos en la cabeza de Erza para apoyarse. Esta solo se detuvo unos instantes para observar la expresión que tenía su prometido.
Sonriendo de la misma forma bochornosa, reanudó su tarea sumergiendo al rubio en un mundo de placeres. Tyr había hecho esto por él en raras ocasiones y mientras que se sentía fantástico, no quería imponerle a algo así. Erza lo hacía por primera vez y con mucho gusto. Erza, tienes que parar, de lo contrario. Las palabras del rubio solo motivaron a Erza mucho más. Intentó alejarse pero sus sentidos y acción motora le fallaban ante lo que venía. De lo contrario intentó luchar con todo lo que tenía, pero lo único que pudo hacer fue sostenerse del mesón a sus espaldas a tiempo para el momento. ¡Ac! Podía sentirlo salir y podía sentir la succión de Erza, quien al parecer no se detendría hasta que terminara. Un par de minutos pasaron en lo que Erza terminaba de limpiar, tiempo en el que el rubio analizaba lo sucedido. Nunca esperó que su prometida pelirroja hiciera esto, por otro lado por la actitud que tenía Erza recientemente en lo que se refería a sexo no le debería sorprender. Dejando que la situación fuera un nivel más allá, el rubio esperó a que Erza se volviera a poner de pie para jalarla hacia él y besar su cuello, apuntando justamente hacia la zona en donde se acercaba a su oreja, un conocido punto sensible. Siguiendo el ansioso ritmo de su prometido, ella respondió besándole del mismo modo y posteriormente lamiendo su oreja, aunque todo esto fue una distracción. Sin saberlo, Naruto tomó la oportunidad al aprovechar la vestimenta levemente expuesta de su prometida. Su vestimenta estándar era reveladora, había regresado al estilo anterior de falda azul y blusa blanca con listón azul para cerrar la parte superior de dicha blusa, y unas largas botas negras, esto debido a que lo usado al llegar a Kiri estaba pensado para la batalla y no para la travesía urbana u hogareña. Su armadura Erdkreuz no la llevaba puesta, ya que en presencia de Naruto no era necesario. Gracias a la falda corta y sin ser detectado gracias a los elaborados y desenfrenados besos en su cuerpo, nada evitó que extendiera su mano por debajo de su falda sacando discretamente su ropa interior. Para cuando Erza se percató de lo que sucedía ya era tarde, Naruto había entrado en ella y con facilidad gracias a lo húmeda que se encontraba. Sin duda que el juego previo la había humedecido lo suficiente para entrar como si se tratara de encaje perfecto. AMMMH. Naruto le tapó su boca para evitar un gemido fuerte ante la sorpresa y el placer, lo último que quería era que Tier y Kanu vinieran para verlos en esta posición. Naruto estando afirmado contra el mesón, tomó a Erza por debajo de su falda y la sentó sobre él levemente. Su peso no caía por completo ya que al estar tan declinado eran sus manos en su trasero las que actualmente se encargaban de mantener a Erza y al mismo tiempo de moverla en su suave penetración. Al mismo tiempo el rubio se concentraba en besar su cuello, ya fuera a lo largo o a lo alto. Finalmente Erza había enterrado su cabeza contra los cabellos rubios de su prometido, gozando de la inesperada acción de él. Cerca de 10 minutos estuvieron así hasta que Erza comenzara a ayudar con el movimiento de caderas. Quiso intentar hacerlo lento, pero el sostener por tanto tiempo el clímax se hizo un martirio. Para el momento culminante Naruto distanció su cabeza para tomar sus labios con los propios. Sus labios se unieron y sus lenguas se trabaron al mismo tiempo en el que Naruto ponía su esencia en Erza. Fue oportuno para encubrir el grito que ambos lanzaron, en lugar de ello gimieron en armonía. El rubio pasó otro par de minutos dentro de ella, con ambos disfrutando de la unión de sus cuerpos en el instante posterior al clímax. El rubio tomó vista del rostro de su prometida, con un profundo sonrojo acompañado de su sudor y su sonrisa. No pudo evitar robarle otro beso por tal divina vista de su extrema belleza. Este sí es un buen modo de entrar en calor. Susurró Naruto contra sus labios. Entonces ya no crees que mis libros sean malos. Contradijo inesperadamente Erza, recordando el tema por el cual estuvo enfadado antes. ¿Cómo podría estarlo ahora? Sería un hipócrita, con aquella declaración no sabía si estar feliz o enfadado. En lugar de ponerse a sufrir por ello decidió tomar otro enfoque moviendo su cadera de forma abrupta, lo que causó un inmediato gruñido placentero de su prometida ya que aún estaban unidos, dando por inicio a una nueva ronda. Teniendo en cuenta que aún faltaba bastante tiempo para el desayuno o para que Tier y Kanu despertaran, no estaría mal pasar el tiempo con su prometida pelirroja hasta que todos desayunaran juntos. Repentinamente Erza fue levantada por él y ser acostada en el suelo helado de la cocina, que no estaría helado por mucho tiempo. Erza puso sus brazos alrededor de su cuello para acercarla y lentamente Naruto se comenzó a mover con ella sincronizándose a sus movimientos. MMH tercer capítulo, página 32. Susurró la pelirroja, causando que el rubio se sonrojara aún más y al mismo tiempo provocando un leve gemido de complacencia en ella, sintiendo como en su interior se endurecía y se adentraba más.
Naruto intentó aclarar sus pensamientos para no llegar al clímax demasiado rápido, pero siempre subestimaba a Erza. Ya sabía que Tier y Erza eran apasionadas y decididas, rara vez se dejaban ser dominadas a menos que ellas así lo quisieran, y aunque existieran leves diferencias entre ellas, ambas eran del mismo gusto en lo referente al sexo. La única diferencia notable entre ambas era que Tyr podría ser bastante emotiva en lo referente a su voz, mientras que Erza tenía un nivel más primal en sus gustos, probablemente recalcado por su gusto en literatura. No sabía si matar a Jiraiya por corromper a una de sus prometidas o agradecerle por el favor dado. No, probablemente lo odiaría públicamente, pero siempre le agradecería aunque el pervertido jamás lo supiera en su vida. Fue solo de esta forma que el tema del gusto literario de Erza fue olvidado. El tiempo de aumento de seguridad de las fronteras se acababa, lo que aproximaba el día de la partida. El entrenamiento de Naruto no había cambiado en todo este tiempo, manteniendo la consistencia pero aumentando la fuerza. 20 copias suyas trabajando todos los días durante 2 semanas fue lo necesario para regresar el don del Rasengan bajo su dominio completo, lo que era un progreso enorme a los ojos de Kanu, Tier y Erza. Pero siempre podían contar con Kanu para matar el ambiente. ¿Cuánto tiempo tardas en realizar el jutsu? Cuestionó severamente la guardaespaldas. 5 segundos. Fue la respuesta automática del rubio. ¿Ese es su tamaño mínimo o máximo? Volvió a cuestionar Kanu. Ero Sennin me lo enseñó de este tamaño, pero con su ayuda logré aumentar su tamaño creando el Odama Rasengan. Dando a entender su punto, Naruto extendió su mano y con dificultad, y usando ambas manos, creó una versión notoriamente más grande. El de tamaño estándar era tan grande como la palma de la mano, en cambio esta versión superaba levemente el tamaño total de la mano. Erza y Tier ya habían visto el jutsu en su lucha contra el dragón de luz, pero al estar de cerca sin duda sentían el viento vibrando por el tamaño. Kanu no se vio afectada, en cambio un ceño severo se formó en su rostro. ¿Puedes crear uno en cada mano? Volvió a preguntar. Naruto intentó pero creó solo 2 esferas espirales en forma extremadamente diluida, pareciendo que al estar su concentración dividía en 2 partes y sin copias para estabilizarlos, y al mismo tiempo mantener la concentración por él, era imposible. ¿Puedes crear uno más pequeño? Cambió la pregunta. El muchacho intentó y nuevamente no hubo resultados. Bien, eso significa que tu jutsu no está del todo dominado. Refutó inmediatamente. ¿Qué? Pero puedo hacerlo inmediatamente. Le respondió gritando. Uzumaki-sama, parece que no entiende la verdad de todo esto. Es un jutsu que no utiliza sellos de manos y usted probablemente es uno de los ninja con mayor cantidad de chakra que he conocido. Tiene más chakra que todas nosotras juntas, probablemente 3 veces la suma de todo nuestro chakra. Se explicó Kanu logrando calmar la cólera de Naruto, que por su parte era entendible. Había trabajado en ese jutsu hasta desfallecer como para que le diga tan llanamente que no estaba dominado. Lamentablemente los entrenamientos de control de chakra avanzado son bastante difíciles de producir, pero lo que usted puede hacer en su mano ya en sí mismo en control de chakra puro. Domine ese jutsu a voluntad y dominará su chakra. Naruto observó a Kanu completamente aturdido por la información revelada. Nunca había visto el jutsu del cuarto Hokage desde esa perspectiva. Un ejercicio de control de chakra extremadamente avanzado que de ser dominado en su totalidad lograría darle algo de orden a su ya masiva cantidad de chakra. Pero esto también implicaba otra cosa bastante importante. Si debo dominar el Rasengan también significa que hay algo más que tengo que hacer que solo dominarlo. Agregó el rubio mucho al misterio de las presentes. Este jutsu fue creado por Namikaze Minato, Yondaime Hokage, mi padre. Sí, sabían que Naruto era el hijo de aquel hombre, por lo menos Erza y Tier, pero no tenían idea de que aquel jutsu fuera el legado de su padre. Kanu era la única que había aprendido toda esa información a la vez. Pero lamentablemente jamás logró completarlo. ¿Completarlo? Repitieron las 3 notoriamente interesadas en el relato del joven. Se debe combinar la manipulación de la forma y la transformación de la naturaleza. Con eso termino la explicación. A diferencia de él, Kanu, Erza y Tier eran mucho más inteligentes por lo que no tenía que explicarles paso a paso. Eso significa que debes combinar el Rasengan con tu elemento viento. Se adelantó en decir primero Kanu. Dejaremos eso para el final.
Primero que nada debemos enfocarnos en tu control de chakra y al mismo tiempo mejorar tu dominio del elemento viento para que cuando llegue el momento de combinar ambos sea más fácil. Naruto asintió estando de acuerdo con la decisión de la guardaespaldas. Entonces comenzaré a trabajar en mi Odama Rasengan. Anunció con determinación el rubio. No, primero comencemos en la cantidad. Debes poder crear un Rasengan en cada mano. Con eso listo comenzarás a variar el tamaño de pequeño a grande. Y antes que todo eso debes mejorar el tiempo en el que lo creas, debe ser instantáneo. La quijada del rubio se abría más y más con cada segregado en el entrenamiento. Como dije, tienes mucho chakra y quizá para muchos este jutsu tomaría mucho trabajo, para ti es equivalente a un Enge o Kawarimi, debes dominarlo como si fuera uno de esos. Estaba seguro que tardaría meses en lograrlo, no querría ni pensar en lo que tardaría en lograrlo si no contaría con sus Kage Bunshin. Soltando un suspiro y no confiando en mirar a Kanu por su mirada severa, sería mejor comenzar desde ahora. 20 copias aparecieron y cada una comenzó a trabajar. Antes de que pudiera incluirse con el resto, el hombro del Naruto original fue frenado por la mano de su entrenadora de turno. Ahora seguiremos con tu entrenamiento físico, tus avances han sido pobres y debes alcanzar un nivel apropiado para equipararlo con tu ninjutsu. No, Kanu no se detendría hasta matarlo o hasta lograr el nivel requerido. No sabía si odiarla o estar agradecido. Algunos días habían pasado, y en tan solo 3 días había logrado acortar el tiempo de creación del Rasengan a instantáneo. Pero ahora la siguiente fase de su entrenamiento era poder dividir su concentración y crear 2 esferas correctas para que la técnica ninja fuera más instintiva y versátil. Pero por la evidente carencia de progreso rápido como ocurrió antes, que en tan solo en un par de días se podía ver una diferencia importante, estaba claro que no iba a ser igual y mucho menos seguir con la parte avanzada cambiar el tamaño. No era crear solo uno más grande, no, la idea era crear uno más pequeño y luego ir aumentando su tamaño. En el entrenamiento de control de chakra, aparte del entrenamiento para llevar el Rasengan a otro nivel, estaba meditación simple. Kanu no quería que su sistema circulatorio de chakra se atrofiara por el uso continuo de una manera determinada. La meditación, sin que Naruto intentara recolectar energía natural, permitía la regulación y un control más disimulado dando más adaptabilidad de su cuerpo con respecto a sus reservas de chakra, pero era algo que solo funcionaba a carrera larga con progreso muy lento. Y para esta actividad Naruto no podía usar Kage Bunshin. Todos los días, antes de su entrenamiento físico, estaría meditando unas 3 horas desde las 4:30 de la mañana hasta las 7:30, que era en donde comenzaba la tortura que Kanu denominaba entrenamiento. Luego de una mañana de diversos ejercicios físicos para mejorar la velocidad, fuerza y reflejos, con este último tema para mejorar el Kagura Shingan al combinarlo con movimientos de forma que fuera automático, y durante todo este tiempo copias de Naruto estarían practicando el Rasengan, pero aún atareados lograban terminar a tiempo para un almuerzo. En la tarde las copias de Naruto mantendrían su práctica mientras que Kanu, con ayuda ocasional de Erza y Tier, entrenarían a Naruto en combate práctico, es decir cuerpo a cuerpo presentándole diversas situaciones que gracias a las 3 expertas podían variar enormemente, en especial gracias a la versatilidad de las armaduras de Erza. Aunque había una regla especial, Naruto no podía utilizar su Reiken. Ya al final del día, alrededor de las 7 de la tarde, Naruto terminaba rendido y sin ánimos para poder moverse. Esta rutina duró solo hasta que Naruto se exasperara. ¿Por qué no puedo usar mis rapier? Date Bayo. Cuestionó el heredero Uzumaki notablemente frustrado. Kanu, Tier y Erza utilizaban armas, y él ni siquiera podría utilizar armas o chakra. Sé que debo mejorar el combate cuerpo a cuerpo, pero también debo aprender a usar mi arma. ¿Por qué quieres volar si no puedes caminar? Refutó Kanu, dejando a Naruto completamente perplejo. Se refiere a que si no sabes combatir cuerpo a cuerpo, mucho menos puedes usar un arma correctamente. Indicó Tier, aclarando la metáfora de Kanu. El arma es una extensión de tu cuerpo y el cuerpo es la base del arma, si no lo puedes dirigir bien significa que no puedes luchar. Aprende a caminar antes de volar. Pero intento disuadir el rubio antes de ser interrumpido por Kanu. Muy bien, que así sea. Declaró la guardaespaldas. Pero si pierdes esta será la última vez que cuestiones mis razones, ¿entendido? Si bien Kanu había aprendido a conocerle los últimos días estaba perdiendo el foco del entrenamiento, siempre cuestionando sus razones. Tal vez un recordatorio por medio del dolor le haría ser más precavido, y de paso aprendería a escuchar más.
Naruto asintió al instante. Sí, date gallo. Naruto, es Erza, quien intentó disuadir a Naruto de una lucha que probablemente terminaría en desastre para él, se detuvo a sí misma entendiendo el propósito. Natsu también era así de impetuoso, debía entender sus límites, de lo contrario podría costarle a futuro. También debía aprender a escuchar correctamente. De él podría entenderlo, ya que en su vida nadie le ayudó y por lo general las palabras que le enviaban eran para que se rindiera. Era algo tarde, pero debía aprenderlo. Por primera vez en semanas Naruto desenvainó su espada rapier poniéndose en posición de ataque luego de separar las dos armas gemelas, mientras que Kanu reveló su Naginata Regenkyo, girándola un par de veces se puso en postura de ataque. No se iba a limitar, no se iba a frenar, Kanu Unchou iba a demostrar lentamente la diferencia entre sus niveles, y lo que tenía que seguir adelante por su camino. Debía hacerlo de esta forma si quería que entendiera del todo lo que ocurría. Sin advertencia Naruto realizó el primer movimiento a Kanu, esta solo esperó a bloquear. Aún usando sus dos rapier, era fácilmente aventajado y ella ni siquiera atacaba, solo bloqueaba. La vez anterior, para poder derrocarla había necesitado su modo sabio. El Rasengan de aquel entonces estaba diluido en poder y sumando que él mismo aflojó la técnica sabiendo que podría hacerle daño, explicaba por qué después se pudo levantar con tanta facilidad. Lamentablemente para él, ahora no tenía que probar que podía utilizar su modo sabio o la esfera espiral, tenía que demostrar que podía luchar usando sus armas, que en verdad era merecedor de aprender a usarlas. Pero ella siguió bloqueando, no importó la dificultad del ángulo en el que atacaba, no importó que tanta velocidad intentara poner al ataque o que tanta fuerza. Kanu se encargaba de bloquear cada uno de sus ataques sin siquiera moverse de su lugar, o siquiera usar ambas manos. Esto no fue lo peor, no era tan malo que pudiera bloquear todo tan fácilmente, no, lo peor estaba por venir y el inicio comenzó oficialmente a partir de este instante. Izquierda, derecha, arriba, abajo, derecha, estocada doble, horizontal, vertical, arriba, abajo, lateral izquierdo. Al inicio Naruto no entendió a qué se refería Kanu diciendo todo eso, pero luego de unos minutos de lucha en vano y de seguir con esas palabras se percató. Eran los ataques que él realizaba antes de que fueran realizados. Leyendo la realización en sus ojos, Kanu agregó. Sí, eres completamente predecible. Entonces Kanu dejó de defender y comenzó a atacar, Naruto fue forzado inmediatamente a la defensiva. Por el momento lograba mantener su paso, aunque su vista le fallara inmediatamente tuvo que pedir soporte del Kagura Shingan como medidas adicionales para sentir el ataque oponente. Kanu se veía relajada usando aún una sola mano para sus ataques con su ar. Entonces en un abrir y cerrar de ojos los ataques cambiaron. No que fueran más rápidos, eran más fuertes, Naruto fue acorralado al punto de tener que usar sus dos espadas para bloquear un solo ataque, fue cuando logró acertar el primer golpe. Entonces, ¿esto es todo lo que tienes? Aún no lucho en serio. Proclamó Kanu hablando en un tono relajado. Imprevistamente aceleró sus ataques, por lo que el rubio tuvo que cambiar de táctica, dejando de lado el combate cuerpo a cuerpo frontal para algo más difícil, tomó distancia y comenzó a dar saltos con impulso para intentar golpearla, Kanu inmediatamente le imitó, la ventaja que había ganado se esfumó en instantes. Entonces Kanu aceleró. Ahora ni siquiera su sentido sensorial podía proporcionarle lo necesario para bloquear sus ataques. Creo que es suficiente de preámbulos. La joven llevó sus dos manos a Regenkyo, pronto una extraña atmósfera se formó pero Naruto pudo apreciarlo de primera fila. Su Kagura Shingan le permitió observar el cambio, todo el chakra que parecía invisible se condensó en todo el cuerpo de Kanu. En una vista normal solo se veía un pequeño vapor que salía de su cuerpo. Ahora iré con todo. Y desapareció. El rubio estaba exaltado. Izquierda. Gritó el rubio en su mente moviendo sus espadas en esa dirección con toda la velocidad que podría juntar. Pudo detener el golpe, o mejor dicho impactar contra el golpe porque en cuanto el arma de Kanu impactó la suya, Naruto fue lanzado al lado opuesto en demostración de fuerza bruta. TSK. Golpea como Bachan si ella utilizara un arma. Se quejó el rubio en movimiento hasta impactar contra la pared opuesta, dejando un pequeño cráter de impacto a sus espaldas. ¿Y fue esto lo que soportó Orochimaru? Cada vez pienso más y más que es solamente un monstruo. No tenía tiempo para pensar más, Kanu volvió a desaparecer.
Instintivamente, tras sentir dónde iba, Naruto puso sus espadas por delante en forma de X en señal defensiva y en cuestión de milésimas Ryuinkyo golpeó en el centro haciendo que el cráter creado a espaldas suyas cuadruplicara su profundidad. Lo siguiente fue ver a Kanu parada sobre la pared, sobre él incrustado intentando un tercer golpe. Instintivamente Naruto se deslizó hacia arriba esquivando el golpe, el cual dio en el lugar del cráter, una estocada instantánea y profunda. Los escombros que arrojó el impacto del arma contra la pared arrojó a Naruto sin control hacia arriba, pero logró recuperarse para adherirse en pie en la superficie de la pared superior. Kanu estaba frente a él manteniéndose en pie. Estaba claro, con la mente sin furia y centrándose solo en combate de espadas o cuerpo a cuerpo, Kanu tenía una ventaja prodigiosa. Rápida, fuerte y hábil, todo lo que necesitaba para luchar a un nivel de Kage. Fue cuando él lo entendió, tal vez Erza y Tier no tenían este nivel asombroso, pero se acercaban. En estos momentos lo único que tenía Naruto más desarrollado era su ninjutsu, pero no tenía ningún ataque a larga distancia que incluyera su espada y en estos momentos no se podría permitir el Rasenjiri, su nivel de control estaba demasiado lejano para lograrlo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Se cuestionó preocupado. Sacudió su cabeza, no podía dar marcha atrás, debía encontrar una manera de atacar y demostrar que tenía lo necesario para dominar sus espadas en este nivel. Que su entrenamiento no sería desperdiciado. El rubio dio un salto para quedar nuevamente en tierra, Kano usó su velocidad para aparecer nuevamente a una distancia prudente frente a él. El rubio extendió sus brazos que sostenían sus espadas. Lo peor es que no se permitía pensar demasiado, tenía que siempre mantener el enfoque en su Kagura Shingan, de lo contrario si ella se moviera él no podría detectarla. Por el momento es lo que se limitaría a hacer, analizar sus movimientos con su habilidad sensorial y nunca quitarla de su atención. Entonces algo ocurrió, cosa que normalmente no le prestaría atención. Ahora que centraba todo en ello podría notar una extraña corriente de aire que era generado por la interacción del chakra oponente. Prestándole más atención podría ver que incluso su propio chakra generaba este movimiento en el viento que se generalizaba como un campo de energía. El movimiento de este viento de chakra que expulsaba el cuerpo formaba un área alrededor y en este momento su propio campo de energía de chakra chocaba con el de Kanu, generando un singular destello expresado a través de su Kagura Shingan. Se quedó unos segundos observando ese choque, siendo primera vez que lo veía cuando notó que su Reiken, Rapier, las espadas gemelas también emanaban chakra de esta forma suponiendo que esto era debido a que sus armas fueron creadas a partir de chakra. ¿Qué será ese choque de energías? Es como una ruptura, como una herida que se crea en el viento. Naruto sabía que no podía quitarle su atención a Kanu, pero su curiosidad era demasiado grande. Hizo lo primero que le vino a la mente, saltó y usando ambas espadas golpeó el punto en donde el chakra chocaba. El resultado no lo esperaba, menos a un Kanu, Tiro Erza. Aquel viento emanado por el chakra dejó de ser solo visible por medio del Kagura Shingan, en cambio se tornó de un resplandor amarillo tras reaccionar con el chakra que era emanado de su rapier. Como una corriente de aire que se volvió física se desató el ataque que iba en dirección a Kanu. Era gigantesco, rápido y rasgaba el suelo conforme a su paso destellando en un poderoso resplandor amarillo. ¿Qué demonios es eso? Cuestionó Kanu al ver el ataque aproximarse. Pero para cuando salió de su sorpresa ya era demasiado tarde para ser evadido. Es demasiado tarde. La guardaespaldas solo se pudo cubrir esperando lo inevitable. Kanu. Erza y Tier solo pudieron gritar al verla ser impactada por el ataque.
Era inútil, la diferencia estaba demasiado evidente entre ambos. Kanu, luchando sin su arma, aplastó de toda forma posible a Naruto, quien igualmente luchaba sin su arma o cualquier jutsu. No era rival para su fuerza, velocidad y habilidad, con suerte podría defenderse los primeros minutos, pero después con velocidad Kanu tomaba el liderazgo. Creo que es suficiente por hoy, sugirió la guardaespaldas, soltando un suspiro por la fuerte actividad física. Naruto podría ser derrotado, pero la resistencia anormal que tenía hacía que fuera un camino largo para dejarle inhabilitado, y eso tomaba gran esfuerzo de su parte. Aún puedo seguir, anunció con determinación, lográndose poner en pie y atacar a la guardaespaldas. Bloqueo derecho ante el propio derechazo, bloqueo izquierdo ante el propio izquierdazo, flexión de piernas para un ataque enfocado a las canillas de oponente, esta esquivó el ataque un salto pasando por arriba de su cabeza. El rubio se enderezó y se volteó para dar una patada de 180 grados, el oponente se movió a punto ciego para atacar la espalda. 2, 3, 4 golpes consecutivos y el rubio se movió inestablemente hacia adelante. Logró enderezarse una última vez para mirar a su oponente, pero lo que vio fueron dos pies aproximándose justo a su tórax. Fue un impacto directo. Ya es suficiente. A diferencia de la vez anterior, Kanu indicaba una orden severa. La idea es exigir a tu cuerpo, no destruirlo. Mañana debemos reanudar el entrenamiento, descansa apropiadamente. Como señal de sus palabras, el rubio derribado se sentó sobre la tierra y observó el cielo que se dejaba ver por la pequeña brecha que permitía el paso de luz entre los altos riscos de la región montañosa de Kirigakure, lugar en el que el refugio secreto del clan Arribel estaba construido. Lo único que se veía era el cielo naranja del atardecer. Naruto suspiró viendo una soga venir en su camino arrojada por Kanu. El rubio la logró atrapar aunque los nervios del brazo fueran completamente explotados por aquel simple movimiento. En cuanto tomó la lata, su brazo, hombro y tórax parcial fueron entumecidos. Fue forzado a soltar un quejido al sentir la mitad de su cuerpo resentido por la extenuante actividad física y los golpes continuos que recibía. Esto solo se repetiría al día siguiente de la misma magnitud. Gracias, murmuró el rubio luego del quejido, y luego de abrir su soda que provocó otro quejido por el movimiento de dedos. Nunca creí que dolería tanto. Uno pensaría que el dolor se marcharía luego de los primeros días. Tu cuerpo aún no está acostumbrado. Fue la respuesta simple de Kanu mientras tomaba asiento igualando al rubio mientras bebía de una soda propia. Ambos guardaron silencio generando un ambiente cómodo y sin interrupciones. Erza estaba enseñando Fuinjutsu a su trío de copias estando atenta de que estos no perdieron concentración. Tier había estado ayudando a Kanu a entrenar a Naruto en enfrentamientos, pero decidió irse más temprano y tomarlo desde aquel entonces que el rubio de Konoha realizaba copias y no parecían afectarle en lo más mínimo. Debido a esto asumió inmediatamente su maestría en el jutsu sin ponerse a analizarlo debidamente. Nuevamente Kanu realizaba un punto. Es verdad. ¿Qué sugieres, Kanu-san? Bien, es obvio que hay que entrenarle en control de chakra. Cuestionó la joven pelirroja interesada. Probablemente debido a que sus reservas son mayores a las de antes, entrenamiento de control de chakra convencional no funcionará. Ya puede escalar con facilidad y puede caminar sobre superficies líquidas sin hundirse. Kanu se vio pensativa por unos instantes, dudosa de cómo resolver este problema. Pronto una idea vino a su mente. Uzumaki-sama, ¿qué clase de jutsu de manipulación de la forma conoce? MMH manipulación de la forma, repitió el rubio recordando ese término antes. Ah. Era algo que Jiraiya le había explicado. El Rasengan era un jutsu que implementaba la manipulación de la forma de forma pura, pero estaba incompleto. Yondaime Okage lo había creado de forma que a futuro pudiera unirlo con la transformación de la naturaleza forma más elemento. Sí, lo tengo. Inmediatamente formó el ya conocido Rasengan, solo que al observarlo mientras se creaba notó algo importante. Su forma estaba diluida, igual a cuando lo estaba aprendiendo con Jiraiya y cuando aún requería un Kage Bunshin para realizarlo correctamente. No lo podía creer, ¿cómo fue que nunca se dio cuenta que su control de chakra estaba tan malo? Tan atento estaba en el entrenamiento que nunca notó que sus jutsus estaban en tan mal estado. Kanu-chan, rápido. ¿Tienes una tabla? Preguntó Naruto aceleradamente. La nombrada actuó sin cuestionar la petición y en segundos trajo una tabla. Tenía algunas como método de entrenamiento del clan, para probar ataques y al parecer esta era una de aquellas situaciones. Erza, Kanu-chan, sosténganlo de lado por los bordes.
Estaba clara su intención, la idea era sostenerlo sin que el cuerpo estuviera al otro lado en caso de romper la tabla. Rasengan. Naruto golpeó la tabla con el orbe, pero lo único que logró fue la marca superficial en espiral, la misma que realizó en el árbol en su primer intento hace tiempo con Jiraiya. El rubio estaba mudo, más allá de las palabras. ¿Cómo fue que llegué a Estote Bayo? Se cuestionó en un tono derrotado. Inmediatamente sacó su espada rapier y canalizó chakra por el metal, nuevamente llegó al mismo resultado que con su jutsu anterior. Una versión completamente diluida de lo que había practicado en Uzusio. Entonces todo comenzó a tener sentido. Recordaba el poder que había ganado por el entrenamiento de Tier. Ella había admitido que el poder liberado se adaptaría lentamente a su cuerpo, dando por efecto secundario que sus jutsu, fuerza y velocidad fueran mucho más grandes. Había pensado que cuando se enfrentó al dragón de luz el chakra se había adaptado ya, pero la verdad es que autodecaderas. Quiso intentar hacerlo lento, pero el sostener por tanto tiempo el clímax se hizo un martirio. Para el momento culminante Naruto distanció su cabeza para tomar sus labios con los propios. Sus labios se unieron y sus lenguas se trabaron al mismo tiempo en el que Naruto ponía su esencia en Erza. Fue oportuno para encubrir el grito que ambos lanzaron, en lugar de ello gimieron en armonía. El rubio pasó otro par de minutos dentro de ella, con ambos disfrutando de la unión de sus cuerpos en el instante posterior al clímax. El rubio tomó vista del rostro de su prometida, con un profundo sonrojo acompañado de su sudor y su sonrisa. No pudo evitar robarle otro beso por tal divina vista de su extrema belleza. Este sí es un buen modo de entrar en calor. Susurró Naruto contra sus labios. Entonces ya no crees que mis libros sean malos. Contradijo inesperadamente Erza, recordando el tema por el cual estuvo enfadado antes. ¿Cómo podría estarlo ahora? Sería un hipócrita, con aquella declaración no sabía si estar feliz o enfadado. En lugar de ponerse a sufrir por ello decidió tomar otro enfoque moviendo su cadera de forma abrupta, lo que causó un inmediato gruñido placentero de su prometida ya que aún estaban unidos, dando por inicio a una nueva ronda. Teniendo en cuenta que aún faltaba bastante tiempo para el desayuno o para que Tier y Kanu despertaran, no estaría mal pasar el tiempo con su prometida pelirroja hasta que todos desayunaran juntos. Repentinamente Erza fue levantada por él y ser acostada en el suelo helado de la cocina, que no estaría helado por mucho tiempo. Erza puso sus brazos alrededor de su cuello para acercarla y lentamente Naruto se comenzó a mover con ella sincronizándose a sus movimientos. Tercer capítulo, página 32. Susurró la pelirroja, causando que el rubio se sonrojara aún más y al mismo tiempo provocando un leve gemido de complacencia en ella, sintiendo como en su interior se endurecía y se adentraba más. Naruto intentó aclarar sus pensamientos para no llegar al clímax demasiado rápido, pero siempre subestimaba a Erza. Ya sabía que Tier y Erza eran apasionadas y decididas, rara vez se dejaban ser dominadas a menos que ellas así lo quisieran, y aunque existieran leves diferencias entre ellas, ambas eran del mismo gusto en lo referente al sexo. La única diferencia notable entre ambas era que Tier podría ser bastante emotiva en lo referente a su voz, mientras que Erza tenía un nivel más primal en sus gustos, probablemente recalcado por su gusto en literatura. No sabía si matar a Jiraiya por corromper a una de sus prometidas o agradecerle por el favor dado. No, probablemente lo odiaría públicamente, pero siempre le agradecería aunque el pervertido jamás lo supiera en su vida. Fue solo de esta forma que el tema del gusto literario de Erza fue olvidado. El tiempo de aumento de seguridad de las fronteras se acababa, lo que aproximaba él. ¿No crees que mis libros sean malos? Contradijo inesperadamente Erza, recordando el tema por el cual estuvo enfadado antes. ¿Cómo podría estarlo ahora? Sería un hipócrita, con aquella declaración no sabía si estar feliz o enfadado. En lugar de ponerse a sufrir por ello decidió tomar otro enfoque moviendo su cadera de forma abrupta, lo que causó un inmediato gruñido placentero de su prometida ya que aún estaban unidos, dando por inicio a una nueva ronda. Teniendo en cuenta que aún faltaba bastante tiempo para el desayuno o para que Tier y Kanu despertaran, no estaría mal pasar el tiempo con su prometida pelirroja hasta que todos desayunaran juntos. Repentinamente Erza fue levantada por él y ser acostada en el suelo helado de la cocina, que no estaría helado por mucho tiempo. Erza puso sus brazos alrededor de su cuello para acercarla y lentamente Naruto se comenzó a mover con ella sincronizándose a sus movimientos. Tercer capítulo, página 32.
Susurró la pelirroja, causando que el rubio se sonrojara aún más y al mismo tiempo provocando un leve gemido de complacencia en ella, sintiendo como en su interior se endurecía y se adentraba más. Naruto intentó aclarar sus pensamientos para no llegar al clímax demasiado rápido, pero siempre subestimaba a Erza. Ya sabía que Tyr y Erza eran apasionadas y decididas, rara vez se dejaban ser dominadas a menos que ellas así lo quisieran, y aunque existieran leves diferencias entre ellas, ambas eran del mismo gusto en lo referente al sexo. La única diferencia notable entre ambas era que Tyr podría ser bastante emotiva en lo referente a su voz, mientras que Erza tenía un nivel más primal en sus gustos, probablemente recalcado por su gusto en literatura. No sabía si matar a Jiraiya por corromper a una de sus prometidas o agradecerle por el favor dado. No, probablemente lo odiaría públicamente, pero siempre le agradecería aunque el pervertido jamás lo supiera en su vida. Fue solo de esta forma que el tema del gusto literario de Erza fue olvidado. XX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 
partida. El entrenamiento de Naruto no había cambiado en todo este tiempo, manteniendo la consistencia pero aumentando la fuerza. 20 copias suyas trabajando todos los días durante 2 semanas fue lo necesario para regresar el don del Rasengan bajo su dominio completo, lo que era un progreso enorme a los ojos de Kanu, Tier y Erza. Pero siempre podían contar con Kanu para matar el ambiente. ¿Cuánto tiempo tardas en realizar el jutsu? Cuestionó severamente la guardaespaldas. 5 segundos. Fue la respuesta automática del rubio. ¿Ese es su tamaño mínimo o máximo? Volvió a cuestionar Kanu. Ero Sennin me lo enseñó de este tamaño, pero con su ayuda logré aumentar su tamaño creando el Odama Rasengan. Dando a entender su punto, Naruto extendió su mano y con sabio. El Rasengan de aquel entonces estaba diluido en poder y sumando que él mismo aflojó la técnica sabiendo que podría hacerle daño, explicaba por qué después se pudo levantar con tanta facilidad. Lamentablemente para él, ahora no tenía que probar que podía utilizar su modo sabio o la esfera espiral, tenía que demostrar que podía luchar usando sus armas, que en verdad era merecedor de aprender a usarlas. Pero ella siguió bloqueando, no importó la dificultad del ángulo en el que atacaba, no importó que tanta velocidad intentara poner al ataque o que tanta fuerza. Kanu se encargaba de bloquear cada uno de sus ataques sin siquiera moverse de su lugar, o siquiera usar ambas manos. Esto no fue lo peor, no era tan malo que pudiera bloquear todo tan fácilmente, no, lo peor estaba por venir y el inicio comenzó oficialmente a partir de este instante. Izquierda, derecha, arriba, abajo, derecha, estocada doble, horizontal, vertical, arriba, abajo, lateral izquierdo. Al inicio Naruto no entendió a qué se refería Kanu diciendo todo eso, pero luego de unos minutos de lucha en vano y de seguir con esas palabras se percató. Eran los ataques que él realizaba antes de que fueran realizados. Leyendo la realización en sus ojos, Kanu agregó. Sí, eres completamente predecible. Entonces Kanu dejó de defender y comenzó a atacar, Naruto fue forzado inmediatamente a la defensiva. Por el momento lograba mantener su paso, aunque su vista le fallara inmediatamente tuvo que pedir soporte del Kagura Shingan como medidas adicionales para sentir el ataque oponente. Kanu se veía relajada usando aún una sola mano para sus ataques con su ar. Entonces en un abrir y cerrar de ojos los ataques cambiaron. No que fueran más rápidos, eran más fuertes, Naruto fue acorralado al punto de tener que usar sus 2 espadas para bloquear un solo ataque, fue cuando logró acertar el primer golpe. Entonces, ¿esto es todo lo que tienes? Aún no lucho en serio. Proclamó Kanu hablando en un tono relajado. Imprevistamente aceleró sus ataques, por lo que el rubio tuvo que cambiar de táctica, dejando de lado el combate cuerpo a cuerpo frontal para algo más difícil, tomó distancia y comenzó a dar saltos con impulso para intentar golpearla, Kanu inmediatamente le imitó, la ventaja que había ganado se esfumó en instantes. Entonces Kanu aceleró. Ahora ni siquiera su sentido sensorial podía proporcionarle lo necesario para bloquear sus ataques. Creo que es suficiente de preámbulos. La joven llevó sus 2 manos a Reienkyo, pronto una extraña atmósfera se formó pero Naruto pudo apreciarlo de primera fila. Su Kagura Shingan le permitió observar el cambio, todo el chakra que parecía invisible se condensó en todo el cuerpo de Kanu. En una vista normal solo se veía un pequeño vapor que salía de su cuerpo. Ahora iré con todo. Y desapareció. El rubio estaba exaltado. Izquierda.
Gritó el rubio en su mente moviendo sus espadas en esa dirección con toda la velocidad que podría. ¿No? Volvió a preguntar, Naruto intento pero creo solo dos esferas espirales en forma extremadamente diluida, pareciendo que al estar su concentración dividía en dos partes y sin copias para estabilizarlos, y al mismo tiempo mantener la concentración por él, era imposible. ¿Puedes crear uno más pequeño? Cambió la pregunta. El muchacho intentó y nuevamente no hubo resultados. Bien, eso significa que tu jutsu no está del todo dominado. Refutó inmediatamente. ¿Qué? Pero puedo hacerlo inmediatamente. Le respondió gritando. Uzumaki-sama, parece que no entiende la verdad de todo esto. Es un jutsu que no utiliza sellos de manos y usted probablemente es uno de los ninja con mayor cantidad de chakra que he conocido. Tiene más chakra que todas nosotras juntas, probablemente 3 veces la suma de todo nuestro chakra. Se explicó Kanu logrando calmar la cólera de Naruto, que por su parte era entendible. Había trabajado en ese jutsu hasta desfallecer como para que le diga tan llanamente que no estaba dominado. Lamentablemente los entrenamientos de control de chakra avanzado son bastante difíciles de producir, pero lo que usted puede hacer en su mano ya en sí mismo en control de chakra puro. Domine ese jutsu a voluntad y dominará su chakra. Naruto observó a Kanu completamente aturdido por la información revelada. Nunca había visto el jutsu del cuarto Hokage desde esa perspectiva. Un ejercicio de control de chakra extremadamente avanzado que de ser dominado en su totalidad lograría darle algo de orden a su ya masiva cantidad de chakra. Pero esto también implicaba otra cosa bastante importante. Si debo dominar el Rasengan también significa que hay algo más que tengo que hacer que solo dominarlo. Agregó el rubio mucho al misterio de las presentes. Este jutsu fue creado por Namikaze Minato, y Ondaime Hokage, mi padre. Sí, sabían que Naruto era el hijo de aquel hombre, por lo menos Erza y Tier, pero no tenían idea de que aquel jutsu fuera el legado de su padre. Kanu era la única que había aprendido toda esa información a la vez. Pero lamentablemente jamás logró completarlo. ¿Completarlo? Repitieron las tres notoriamente interesadas en el relato del joven. Se debe combinar la manipulación de la forma y la transformación de la naturaleza. Con eso termino la explicación. A diferencia de él, Kanu, Erza y Tier eran mucho más inteligentes por lo que no tenía que explicarles paso a paso. Eso significa que debes combinar el Rasengan con tu elemento viento. Se adelantó en decir primero Kanu. Dejaremos eso para el final. Primero que nada debemos enfocarnos en tu control de chakra y al mismo tiempo mejorar tu dominio del elemento viento para que cuando llegue el momento de combinar ambos sea más fácil. Naruto asintió estando de acuerdo con la decisión de la guardaespaldas. Entonces comenzaré a trabajar en mi Odama Rasengan. Anunció con determinación el rubio. No, primero comencemos en la cantidad. Debes poder crear un Rasengan en cada mano. Te agradecería aunque el pervertido jamás lo supiera en su vida. Fue solo de esta forma que el tema del gusto literario de Erza fue olvidado. XX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 
partida. El entrenamiento de Naruto no había cambiado en todo este tiempo, manteniendo la consistencia pero aumentando la fuerza. 20 copias suyas trabajando todos los días durante 2 semanas fue lo necesario para regresar el don del Rasengan bajo su dominio completo, lo que era un progreso enorme a los ojos de Kanu, Tier y Erza. Pero siempre podían contar con Kanu para matar el ambiente. ¿Cuánto tiempo tardas en realizar el jutsu? Cuestionó severamente la guardaespaldas. 5 segundos. Fue la respuesta automática del rubio. ¿Ese es su tamaño mínimo o máximo? Volvió a cuestionar Kanu. Ero Sennin me lo enseñó de este tamaño, pero con su ayuda logré aumentar su tamaño creando el Odama Rasengan. Dando a entender su punto, Naruto extendió su mano y con dificultad, y usando ambas manos, creó una versión notoriamente más grande. El de tamaño estándar era tan grande como la palma de la mano, en cambio esta versión superaba levemente el tamaño total de la mano. Erza y Tier ya habían visto el jutsu en su lucha contra el dragón de luz, pero al estar de cerca sin duda sentían el viento vibrando por el tamaño. Kanu no se vio afectada, en cambio un ceño severo se formó en su rostro. ¿Puedes crear uno en cada mano? Volvió a preguntar. Naruto intentó pero creó solo 2 esferas espirales en forma extremadamente diluida, pareciendo que al estar su concentración dividía en 2 partes y sin copias para estabilizarlos, y al mismo tiempo mantener la concentración por él, era imposible. ¿Puedes crear uno más pequeño?
Cambió la pregunta. El muchacho intentó y nuevamente no hubo resultados. Bien, eso significa que tu jutsu no está del todo dominado. Refutó inmediatamente. ¿Qué? Pero puedo hacerlo inmediatamente. Le respondió gritando. Uzumaki-sama, parece que no entiende la verdad de todo esto. Es un jutsu que no utiliza sellos de manos y usted probablemente es uno de los ninja con mayor cantidad de chakra que he conocido. Tiene más chakra que todas nosotras juntas, probablemente 3 veces la suma de todo nuestro chakra. Se explicó Kanu logrando calmar la cólera de Naruto, que por su parte era entendible. Había trabajado en ese jutsu hasta desfallecer como para que le diga tan llanamente que no estaba dominado. Lamentablemente los entrenamientos de control de chakra avanzado son bastante difíciles de producir, pero lo que usted puede hacer en su mano ya en sí mismo en control de chakra puro. Domine ese jutsu a voluntad y dominará su chakra. Naruto observó a Kanu completamente aturdido por la información revelada. Nunca había visto el jutsu del cuarto Hokage desde esa perspectiva. Lamentablemente los entrenamientos de control de chakra avanzado son bastante difíciles de producir, pero lo que usted puede hacer en su mano ya en sí mismo en control de chakra puro. Domine ese jutsu a voluntad y dominará su chakra. Naruto observó a Kanu completamente aturdido por la información revelada. Nunca había visto el jutsu del cuarto Hokage desde esa perspectiva. Un ejercicio de control de chakra extremadamente avanzado que de ser dominado en su totalidad lograría darle algo de orden a su ya masiva cantidad de chakra. Pero esto también implicaba otra cosa bastante importante. Si debo dominar el Rasengan también significa que hay algo más que tengo que hacer que solo dominarlo. Agregó el rubio mucho a misterio de las presentes. Este jutsu fue creado por Namikaze Minato, y Ondaime Hokage, mi padre. Sí, sabían que Naruto era el hijo de aquel hombre, por lo menos Erza y Tier, pero no tenían idea de que aquel jutsu fuera el legado de su padre. Kanu era la única que había aprendido toda esa información a la vez. Pero lamentablemente jamás logró completarlo. ¿Completarlo? Repitieron las tres notoriamente interesadas en el relato del joven. Se debe combinar la manipulación de la forma y la transformación de la naturaleza. Con eso termino la explicación. A diferencia de él, Kanu, Erza y Tier eran mucho más inteligentes por lo que no tenía que explicarles paso a paso. Eso significa que debes combinar el Rasengan con tu elemento viento. Se adelantó en decir primero Kanu. Dejaremos eso para el final. Primero que nada debemos enfocarnos en tu control de chakra y al mismo tiempo mejorar tu dominio del elemento viento para que cuando llegue el momento de combinar ambos sea más fácil. Naruto asintió estando de acuerdo con la decisión de la guardaespaldas. Entonces comenzaré a trabajar en mi Odama Rasengan. Anunció con determinación el rubio. No, primero comencemos en la cantidad. Debes poder crear un Rasengan en cada mano. Con eso listo comenzarás a variar el tamaño de pequeño a grande. Y antes que todo eso debes mejorar el tiempo en el que lo creas, debe ser instantáneo. La quijada del rubio se abría más y más con cada segregado en el entrenamiento. Como dije, tienes mucho chakra y quizá para muchos este jutsu tomaría mucho trabajo, para ti es equivalente a un Enge o Kawarimi, debes dominarlo como si fuera uno de esos. Estaba seguro que tardaría meses en lograrlo, no querría ni pensar en lo que tardaría en lograrlo si no contaría con sus Kage Bunshin. Soltando un suspiro y no confiando en mirar a Kanu por su mirada severa, sería mejor comenzar desde ahora. 20 copias aparecieron y cada una comenzó a trabajar. Antes de que pudiera incluirse con el resto, el hombro del Naruto original fue frenado por la mano de su entrenadora de turno. Ahora seguiremos con tu entrenamiento físico, tus avances han sido pobres y debes alcanzar un nivel apropiado para equipararlo con tu ninjutsu. No, Kanu no se detendría hasta matarlo o hasta lograr el nivel requerido. Se aferraban lado a lado de él con fuerza manteniendo sus posiciones entre su hombro y cuello. No buscaban sexo o algo de mayor grado, solo necesitaban sentir la presencia de él, aunque ambas soltaban un beso ocasional contra su cuello o mentón. Era la señal, ellas no se irían de su lado, permanecerían haciéndose parte de su presente y futuro. Con dificultad, y algo de arrepentimiento por tener que estirarse, apagó la lámpara izquierda y derecha, aunque ellas no le soltaran mientras realizaba el movimiento. Posteriormente tomó las mantas de la cama a cubrirse junto con ellas por completo mientras arrastraba a sus prometidas con intenciones de enredarse junto a ellas por toda la noche. Por la rara situación tanto Tier como Erza soltaron un poco usual chillido tras ser arrastradas por su prometido. No que se opusieran, de hecho era agradable.
Luego de divertirse como si fueran niños, empujándose, haciendo cosquillas y jugueteando en la cama, dejaron que el cansancio los tomara para llevarlos a dormir. Naruto no dudaba un instante en que este sería un buen modo de pasar el resto de su vida, tan solo deseaba que esto se mantuviera luego de su regreso a Konoha. No sabía que Erza y Tier compartían sus mismos pensamientos y deseos para el futuro. XXXX. Naruto abrió sus ojos para encontrarse directamente enfrente siendo observado por Tier, quien al parecer había estado despierta un tiempo observándole dormir. Lo siguiente en saber era la posición en que se encontraba con las dos jóvenes apoyadas sobre él, aunque Erza aún dormía y con cada brazo respectivo cubriéndolas. Podía notar que en algún punto de la noche cada una de ellas entrelazó una de sus manos con las de su lado respectivo. Sin poder reaccionar, su prometida de piel oscura y cabello rubio unió los labios con los suyos. Inició tranquilo, pero pronto se intensificó cuando en sintonía abrieron sus labios dejando que sus lenguas se encontraran. Su mano correspondiente fortaleció el enlace queriendo hacer el momento durar lo más posible, pero sin aire no había mucho que hacer, por lo que los dos tomaron distancia respirando agitados. ¿Por qué fue eso?, preguntó el heredero Uzumaki aún desorientado, mientras aún saboreaba el beso. ¿Necesito una razón para besar a mi prometido? La voz de Tierra Rivel estaba en modo comando y si algo había aprendido estos meses con Tier era nunca cuestionar su voz de comando. Podía haber un final muy malo o una recompensa excelente al final de su decisión. Era lamentable que dicha cualidad era compartida por Erza y recientemente entendió que Kanu también la tenía. ¿Sería que estaba condenado a encontrar mujeres con esa característica? ¿O eran todas así? ¿Me estás escuchando? ¡Ay! Afirmó nerviosamente Naruto, buscando esquivar la furia de su prometida. Bien. Y nuevamente Tier le besó, no que se opusiera. Debido a la carencia de procesamiento de su cerebro debido a la actividad en la que su prometida le dirigía, tardó unos minutos en entender. Fueron días sin tocarse, huele. El rubio, sentado en la cama, miró las mantas que sostenía con ambas manos. Entonces se dio cuenta que se había desviado del tema, podía sentir las miradas de Tier y Erza sobre él. El punto es, hasta que yo las conociera no tenía nada más que mi sueño y las personas con quienes me hice amigo. Hasta aquel entonces es lo que consideré familia, pero cuando llegaron ustedes todo cambió. Se formó un silencio mientras Naruto intentaba formular el resto de sus palabras. Ahora en verdad siento que tengo algo que proteger. Ustedes son mi familia, se han vuelto la razón por la que tengo que proteger ese pueblo. Mi futuro es con ustedes. Sus palabras estaban dotadas de pasión mientras se aferraba a las sábanas de la cama con sus manos. No quiero perder lo que solo acabo de conocer por una estupidez. No puedo volver atrás, no a esa soledad. Los días en que llegaba a su departamento solitario, sin nadie esperándole, absolutamente solo. Estos eran los momentos que venían a su mente y ahora que había conocido lo que era no estar solo no podía volver. No sin enloquecer. Era horrible regresar atrás, a su infancia, a todos esos momentos vividos en extrema soledad e ignorancia. Cuando alguien recuerda su infancia, recuerda el cálido abrazo de un padre o el beso de una madre, el calor de una familia que le protege. Lo único que el pasado de Naruto sostenía era el frío de un departamento solitario, vacío y no de cosas materiales, sino de amor. Era lo que no podía entender Sasuke. Él hablaba que le habían quitado todo y debía conseguir venganza, pero ¿qué puede decir de sus memorias? Él aún tiene eso, la cara de su padre, la sonrisa de su madre, la presencia de su familia. Supongo que ahora puedo entender a Sasuke un poco. Sin Tier y Erza yo tan inmerso estaba en sus recuerdos del pasado que Naruto tardó en notar el calor que lentamente le llenaba. No calor físico, sino interior, del que se siente solo cuando se está con un ser querido. Por delante del heredero Uzumaki, Tier y Erza le estaban dando un abrazo manco con cada una apoyando sus mentones sobre los hombros de él. Naruto no pudo evitar soltar un agridulce lloriqueo breve ante la mezcla de sentimientos: dolor, soledad, felicidad y cariño, todo eso en un instante como si pasado y presente se mezclaran en algo completamente nuevo. A veces nuestro orgullo puede tomar lo mejor de nosotras. Confesó Tier. Nos hace perder de vista lo que es en verdad importante. Agregó Erza. Está bien, la voz de Naruto se oía entrecortada. Es parte de ustedes, y aunque sea bueno o malo, es lo que amo de ustedes. Antes de que pudiera seguir fue presionado contra la cama por la fuerza de ambas, no que fuera muy difícil, después de todo las dos eran más fuertes que él. Se aferraban lado a lado de él con fuerza manteniendo sus posiciones entre su hombro y cuello.
No buscaban sexo o algo de mayor grado, solo necesitaban sentir la presencia de él, aunque ambas soltaban un beso ocasional contra su cuello o mentón. Era la señal, ellas no. XXXX. Kanu observó cómo Naruto realizaba todos los ejercicios físicos dados por ella sin chistar, no importaba que tan locos, difíciles o arduos fueran, el muchacho seguiría adelante. Sí, desde el inicio había sido así, pero ahora regresaba algo que había faltado durante días: buen humor. Naruto en verdad se veía feliz, y no era el único. Parecía que el lugar había recobrado la vida al ver a Tier y Erza sonrientes, simplemente sentadas y observando el entrenamiento de su prometido en la mañana. Bien, solo por unos instantes, Tier regresó a su tarea de revisar la información del clan Arribel así como los registros históricos mientras que Erza pidió 3 Kage Bunshin para reiniciar su entrenamiento en Fuinjutsu. La guardaespaldas frunció el ceño al verlo. Era un desastre evidente. Scarlett-sama. Llamó Kano a la joven, evitando que se marchara con las copias rubias. Quisiera pedirle que detuviera el entrenamiento en Fuinjutsu por el momento. Durante los días pasados Kanu se había acostumbrado con facilidad a la personalidad de la pelirroja. Era una joven directa que no le gustaba dejar cosas a medias, ya sea en algo tan fundamental como es el entrenamiento o algo tan menor como una simple conversación, por ello siguió con su explicación. Uzumaki-sama de momento carece del control de chakra para realizar Kage Bunshin sin desperdiciar una gran cantidad de chakra. Creo que puede notarlo. La pelirroja observó a las 3 copias y luego al original, en segundos entendió a lo que Kanu se refería. El chakra en las copias era completamente irregular, le sorprendía que no lo hubiera notado antes, pero por ser el jutsu base del rubio de algún modo había quedado en una decisión tácita que tenía la capacidad de crear Kage Bunshin perfectos y sin contratiempos. Sí, conoció a Naruto después de que Tier liberara su poder escondido, pero desde aquel entonces que el rubio de Konoha realizaba copias y no parecían afectarle en lo más mínimo. Debido a esto asumió inmediatamente su maestría en el jutsu sin ponerse a analizarlo debidamente. Nuevamente Kanu realizaba un punto. Es verdad. ¿Qué sugieres, Kanu-san? Bien, es obvio que hay que entrenarle en control de chakra. Cuestionó la joven pelirroja interesada. Probablemente debido a que sus reservas son mayores a las de antes, entrenamiento de control de chakra convencional no funcionará. Ya puede escalar con facilidad y puede caminar sobre superficies líquidas sin hundirse. Kanu se vio pensativa por unos instantes, dudosa de cómo resolver este problema. Pronto una idea vino a su mente. Uzumaki-sama, ¿qué clase de jutsu de manipulación de la forma conoce? Manipulación de la forma, repitió el rubio recordando ese término antes. Ah. Era algo que Jiraiya le había explicado. El Rasengan era un jutsu que implementaba la manipulación de la forma de forma pura, pero estaba incompleto. Yondaime Okage lo había creado de forma que a futuro pudiera unirlo con la transformación de la naturaleza a forma más elevada. Scarlett-sama. Llamó Kano a la joven, evitando que se marchara con las copias rubias. Quisiera pedirle que detuviera el entrenamiento en Fuinjutsu por el momento. Durante los días pasados Kanu se había acostumbrado con facilidad a la personalidad de la pelirroja. Era una joven directa que no le gustaba dejar cosas a medias, ya sea en algo tan fundamental como es el entrenamiento o algo tan menor como una simple conversación, por ello siguió con su explicación. Uzumaki-sama de momento carece del control de chakra para realizar Kage Bunshin sin desperdiciar una gran cantidad de chakra. Creo que puede notarlo. La pelirroja observó a las 3 copias y luego al original, en segundos entendió a lo que Kanu se refería. El chakra en las copias era completamente irregular, le sorprendía que no lo hubiera notado antes, pero por ser el jutsu base del rubio de algún modo había quedado en una decisión tácita que tenía la capacidad de crear Kage Bunshin perfectos y sin contratiempos. Sí, conoció a Naruto después de que Tier liberara su poder escondido, pero desde aquel entonces que el rubio de Konoha realizaba copias y no parecían afectarle en lo más mínimo. Debido a esto asumió inmediatamente su maestría en el jutsu sin ponerse a analizarlo debidamente. Nuevamente Kanu realizaba un punto. Es verdad. ¿Qué sugieres, Kanu-san? Bien, es obvio que hay que entrenarle en control de chakra. Cuestionó la joven pelirroja interesada. Probablemente debido a que sus reservas son mayores a las de antes, entrenamiento de control de chakra convencional no funcionará. Ya puede escalar con facilidad y puede caminar sobre superficies líquidas sin hundirse. Kanu se vio pensativa por unos instantes, dudosa de cómo resolver este problema. Pronto una idea vino a su mente. Uzumaki-sama, ¿qué clase de jutsu de manipulación de la forma conoce?
Manipulación de la forma, repitió el rubio recordando ese término antes. Ah. Era algo que Jiraiya le había explicado. El Rasengan era un jutsu que implementaba la manipulación de la forma de forma pura, pero estaba incompleto. Yondaime Okage lo había creado de forma que a futuro pudiera unirlo con la transformación de la naturaleza forma más elemento. Sí, lo tengo. Inmediatamente formó el ya conocido Rasengan, solo que al observarlo mientras se creaba notó algo importante. Su forma estaba diluida, igual a cuando lo estaba aprendiendo con Jiraiya y cuando aún requería un Kage Bunshin para realizarlo correctamente. No lo podía creer. ¿Cómo fue que nunca se dio cuenta que su control de chakra estaba tan malo? Tan atento estaba en el entrenamiento que nunca notó que sus jutsus estaban en tan mal estado. Kanu-chan, rápido. ¿Tienes una tabla?, preguntó Naruto aceleradamente. La nombrada actuó sin cuestionar la petición y en segundos trajo una tabla. Tenía algunas como método de entrenamiento del clan, para probar ataques y al parecer esta era una de aquellas situaciones. Erza, Kanu-chan, sosténganlo de lado por los bordes. Ustedes intentaron enseñarme y eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de mi pueblo. Antes de ustedes solo 2 personas intentaron enseñarme Iruka-sensei y Ero-sennin. Mi propio instructor Jounin, Kakashi-sensei, nunca me enseñó algo más que montañismo de árbol y las reglas shinobi. Cuando vino el momento de enseñarme escogió a mi compañero de equipo por el orden de prioridad. Puedo entender por qué lo hizo, pero aún así duele. El rubio, sentado en la cama, miró las mantas que sostenía con ambas manos. Entonces se dio cuenta que se había desviado del tema, podía sentir las miradas de Tier y Erza sobre él. El punto es, hasta que yo las conociera no tenía nada más que mi sueño y las personas con quienes me hice amigo. Hasta aquel entonces es lo que consideré familia, pero cuando llegaron ustedes todo cambió. Se formó un silencio mientras Naruto intentaba formular el resto de sus palabras. Ahora en verdad siento que tengo algo que proteger. Ustedes son mi familia, se han vuelto la razón por la que tengo que proteger ese pueblo. Mi futuro es con ustedes. Sus palabras estaban dotadas de pasión mientras se aferraba a las sábanas de la cama con sus manos. No quiero perder lo que solo acabo de conocer por una estupidez. No puedo volver atrás, no a esa soledad. Los días en que llegaba a su departamento solitario, sin nadie esperándole, absolutamente solo. Estos eran los momentos que venían a su mente y ahora que había conocido lo que era no estar solo no podía volver. No sin enloquecer. Era horrible regresar atrás, a su infancia, a todos esos momentos vividos en extrema soledad e ignorancia. Cuando alguien recuerda su infancia, recuerda el cálido abrazo de un padre o el beso de una madre, el calor de una familia que le protege. Lo único que el pasado de Naruto sostenía era el frío de un departamento solitario, vacío y no de cosas materiales, sino de amor. Era lo que no podía entender Sasuke. Él hablaba que le habían quitado todo y debía conseguir venganza, pero ¿qué puede decir de sus memorias? Él aún tiene eso, la cara de su padre, la sonrisa de su madre, la presencia de su familia. Supongo que ahora puedo entender a Sasuke un poco. Sin Tierra y Erza yo tan inmerso estaba en sus recuerdos del pasado que Naruto tardó en notar el calor que lentamente le llenaba. No calor físico, sino interior, del que se siente solo cuando se está con un ser querido. Por delante del heredero Uzumaki, Tier y Erza le estaban dando un abrazo manco con cada una apoyando sus mentones sobre los hombros de él. Naruto no pudo evitar soltar un agridulce lloriqueo breve ante la mezcla de sentimientos: dolor, soledad, felicidad y cariño, todo eso en un instante como si pasado y presente se mezclaran en algo completamente nuevo. A veces nuestro orgullo puede tomar lo mejor de nosotras, confesó Tier. Nos hace perder de vista lo que es en verdad importante, agregó Erza. Está bien, la voz de Naruto se oía entrecortada. Es parte de ustedes, y aunque sea bueno o malo, es lo que amo de usted. Lo último que esperó fue ser sostenido con fuerza contra el mesón de la cocina, con Erza como su captora mientras le besaba. Al inicio intentó zafarse mientras analizaba la situación, no que quisiera ser zafado, pero la impresión repentina lo tomó desprevenido. La lucha, que por cierto era inútil, duró solo unos 5 segundos como máximo antes de que se rindiera a los mandatos físicos de su prometida. ¿Aún crees que los libros sean malos?, susurró con voz bochornosa contra sus labios la pelirroja. Erza había guardado profundamente esta parte de sí, una que solo había despertado cuando hicieron el amor por primera vez. Siempre fue una persona con poco pudor e inhibiciones, sus armaduras así lo demostraban y se marcaba en el gusto de su literatura.
Ahora tenía la libertad de explorar esta faceta suya y no perdería la oportunidad ante nada o nadie. Quería experimentar, quería sentir todo ese placer que sintió la primera vez, la pasión de la segunda vez, quería que todo fluyera. Naruto intentó responder, pero las palabras no saldrían, no ante la mirada depredadora de su prometida. No fue mejor cuando sintió que la mano de Erza hábilmente había bajado a su entrepierna, bajando su pantalón levemente para permitir la exposición de su hombría. Eso sí le hizo hablar. Erza, que esta es la mano de Erza, le presionó con fuerza y regresándolo como hace segundos completamente mudo. Entonces lo impensable pasó. Erza se arrodilló y su boca hizo algo más que simple hablar. Naruto gimió doblándose. En segundos perdió la fuerza en sus rodillas y por las sensaciones se vio obligado en poner sus manos en la cabeza de Erza para apoyarse. Esta solo se detuvo unos instantes para observar la expresión que tenía su prometido. Sonriendo de la misma forma bochornosa, reanudó su tarea sumergiendo al rubio en un mundo de placeres. Tyr había hecho esto por él en raras ocasiones y mientras que se sentía fantástico, no quería imponerle a algo así. Erza lo hacía por primera vez y con mucho gusto. Erza, tienes que parar, de lo contrario. Las palabras del rubio solo motivaron a Erza mucho más. Intentó alejarse pero sus sentidos y acción motora le fallaban ante lo que venía. De lo contrario intentó luchar con todo lo que tenía, pero lo único que pudo hacer fue sostenerse del mesón a sus espaldas a tiempo para el momento. ¡Ac! Podía sentirlo salir y podía sentir la succión de Erza, quien al parecer no se detendría hasta que terminara. Un par de minutos pasaron en lo que Erza terminaba de limpiar, tiempo en el que el rubio analizaba lo sucedido. Nunca esperó que su prometida pelirroja hiciera esto, por otro lado por la actitud que tenía Erza recientemente en lo que se refería a sexo no le debería sorprender. Dejando que la situación fuera un nivel más allá, el rubio esperó a que Erza se volviera a poner de pie para jalarla hacia él y besar su cuello, apuntando justamente hacia la zona en donde se acercaba a su oreja, un conocido punto sensible. Siguiendo el ansioso ritmo de su prometido, ella respondió besándole del mismo modo y posteriormente. El gusto a fresa de cuando sus labios respectivos se abrieron hizo la identidad inequívoca Erza Scarlet. Igual como hace minutos con Tyr, Erza instaló su lengua contra la suya queriendo una confrontación apasionada. Su mano entrelazada correspondiente a la de ella respondió apretando la suya mientras que la disponible descansaba contra su pecho. Y entonces, así como tan pronto inició, llegó a su fin. Naruto abrió sus ojos para encontrar a la responsable, encontrando efectivamente los ojos cafés de su hermosa prometida pelirroja. Se miraron unos instantes, provocando que el rubio volviera a cometer el mismo error de hace minutos. ¿Por qué fue eso?, cuestionó aún embriagado con su gusto a cerezas. ¿Necesito una razón para besar a mi prometido? Misma respuesta que hizo a Naruto salir de su estado de éxtasis, logrando entender lo que había dicho en modo autómata. Era la voz de comando versión Erza Scarlet y era acompañado por la mirada severa de Erza Scarlet. No acepte imitaciones. No. Respondió nerviosamente. Y así, sin más, la expresión se suavizó para besarle nuevamente de forma larga, duradera y apasionada, hasta que sus pulmones dictaran que ya no era posible ante la carencia de aire. Terminó el beso, Erza se acomodó en su lugar contra su cuello, opuesto al de Tyr y descansó. El rubio nuevamente inhaló y exhaló con fuerza para buscar algo de descanso adicional para el día que comenzaba. Sí, estaba completamente azotado por aquellas dos mujeres hermosas, no que significara una cosa mala. Gustoso se azotaría una infinidad de veces para verlas sonreír como lo hacían ahora. XXXX. Kanu observó cómo Naruto realizaba todos los ejercicios físicos dados por ella sin chistar, no importaba que tan locos, difíciles o arduos fueran, el muchacho seguiría adelante. Sí, desde el inicio había sido así, pero ahora regresaba algo que había faltado durante días: buen humor. Naruto en verdad se veía feliz, y no era el único. Parecía que el lugar había recobrado la vida al ver a Tyr y Erza sonrientes, simplemente sentadas y observando el entrenamiento de su prometido en la mañana. Bien, solo por unos instantes, Tyr regresó a su tarea de revisar la información del clan Arribel así como los registros históricos mientras que Erza pidió 3 Kage Bunshin para reiniciar su entrenamiento en Fuinjutsu. La guardaespaldas frunció el ceño al verlo. Era un desastre evidente. Scarlet-sama. Llamó Kano a la joven, evitando que se marchara con las copias rubias. Quisiera pedirle que detuviera el entrenamiento en Fuinjutsu por el momento.
Durante los días pasados Kanu se había acostumbrado con facilidad a la personalidad de la pelirroja. Era una joven directa que no le gustaba dejar cosas a medias, ya sea en algo tan fundamental como es el entrenamiento o algo tan menor como una simple conversación, por ello siguió con su explicación. Uzumaki-sama de momento carece del control de chakra,